La pregunta de por qué ella lo traicionó resuena en la mente del joven mientras observa a su amada en los brazos de otro hombre, quien menciona casualmente que le tomó algo de tiempo irrumpir en su casa porque el mundo ya había terminado. Ya no existía una sociedad civilizada y el poder lo gobernaba todo. La chica dice que la fuerza dictaba las reglas y que él debía entenderlo y no causar vergüenza. Entonces, el hombre toma su bastón y se prepara para golpear mientras el joven pregunta qué planea hacer con él. 28 semanas después de que el mundo se volviera hielo, la humanidad yacía sepultada bajo capas de nieve. Un hombre pisa la superficie congelada, dejando huellas, y un anciano, casi congelado, lo observa mientras el muchacho pasa con una mochila. Se quita la máscara e inhala el aire frío, diciendo que parecía que nadie había explorado esa zona aún, ya que las comodidades como la comida y el combustible se habían vuelto escasas y valiosas. El joven mira hacia abajo desde un acantilado, notando que las capas de hielo eran más profundas y suponiendo que allí debería estar seguro. Sin embargo, de repente, el suelo comienza a temblar. Se gira, diciendo que eso era malo, preguntándose si era un terremoto. El mundo congelado era la forma en que Dios decía que las civilizaciones humanas eran tan frágiles como capas de hielo. Entonces, el joven cae de cabeza en un abismo helado. Al darse cuenta de que si cae perderá la vida, agarra su equipo y se dice a sí mismo que no debe rendirse ahora. Se asegura contra la pared de hielo, apenas logrando mantenerse en pie, pensando que no está frenando lo suficientemente rápido. Finalmente, se estrella contra una antigua tienda. Tendido en el suelo, sonríe, diciendo que cayó en nieve y que habría muerto si hubiera sido sólida. Después de todo, como dice el dicho, lo que no te mata te hace más fuerte. Mirando al frente, parece ansioso porque lo más aterrador en ese mundo congelado era una criatura de 3 ojos, a la que algunos llaman los de piel blanca, monstruos que ven a los humanos como presas. El joven está a punto de terminar su frase, pero se sobresalta al ver un piel blanca. Inmediatamente huye, pensando que aún está lejos de estar a salvo. Un parásito se arrastra por las estalactitas de hielo que cuelgan del techo. Justo cuando el piel blanca está por atrapar al joven, las estalactitas de hielo se rompen. Se disparan hacia la criatura demoníaca, atravesando su cabeza antes de que pueda hacerle daño al muchacho. Él se pregunta si fue solo un colapso causado por el alboroto, pero rápidamente cambia de tema. De cualquier manera, estaba a salvo. La nieve comienza a caer de nuevo sobre él. El muchacho grita que vienen más. Sin embargo, la nieve solo cae a su lado. Queda enterrado bajo la nieve y suspira aliviado, agradecido de estar a salvo. No obstante, ahora está atrapado, mientras el parásito se desliza hacia él, acercándose a su brazo, que está atascado en la nieve, y luego fusionándose con él, haciendo que el muchacho despierte repentinamente, pero con uno de sus ojos de un tono diferente. Arrodillado en la nieve, pregunta qué acaba de pasar. Sin embargo, una vena azul se había extendido por su cuello. De cualquier manera, había estado afuera durante bastante tiempo. Entonces nota una barra de chocolate y dice que no puede volver con las manos vacías. Necesita apurarse. En medio de una enorme estructura congelada, reflexiona que con la mayoría de las calles enterradas bajo capas de hielo, debería regresar usando túneles. Pero no está seguro de cuánto más podrá seguir viviendo de esa manera, ya que no era mejor que vivir dentro de los edificios donde muchas personas quedaron atrapadas cuando ocurrió el desastre. Y con los recursos disminuyendo, nadie sabe qué podría suceder después. Después de todo, no todos podían evitar cruzar la línea. Se acerca a un pasillo y mira alrededor con cautela. Notando que nadie patrullaba allí, decide que debe llegar rápido a casa. Llama a la puerta del apartamento 409. Una chica con 2 moños en el cabello abre la puerta. El joven pregunta por qué Min abrió la puerta así, pero la chica lo abraza de inmediato, diciendo que realmente quería verlo. Le pregunta si la extrañó, y él asiente, diciendo que sí, pero que también quiere saber si ella cerró la puerta con llave, a lo que la chica pregunta dramáticamente si cerrar la puerta es más importante que su novia. El chico saca una barra de chocolate, diciendo que la encontró para ella. Al entregársela, ella se sorprende y pregunta qué es. Pronto, al darse cuenta de que es una barra de chocolate, abraza fuertemente a su novio, gritando que lo ama muchísimo. Al separarse, la chica pregunta si eso es todo, y el joven explica que casi lo devora un monstruo para conseguirla, así que debería darse prisa y comer. Sin embargo, la mochila del chico está manchada con sangre azul. Sospechando de su pareja, la chica parte la barra de chocolate. Sentado frente al fuego, él dice que no ha encontrado nada decente en los últimos días. Se pregunta si debería comerse todas las semillas que logró reunir, porque las había plantado todas, pero ninguna había crecido. Sin embargo, si las comía ahora, tal vez estaría saboteando su futuro. Así que se sienta en la silla con ansiedad, diciendo que se volverá loco a este ritmo. El chico toma un trozo de carne y dice que si comer eso fuera seguro, entonces la gente de allí no necesitaría tolerar más a sus enemigos. Lanza la carne al fuego, que se torna azul, y comenta que era altamente inflamable y una buena fuente de combustible.
Al ver un reloj roto, se pregunta si era el día de San Valentín. Rascándose la cabeza, reflexiona si lo ha olvidado, pero camina hacia su novia, disculpándose por haberlo olvidado, solo para no lograr encontrarla. Fuera de la puerta, el muchacho escucha un sonido extraño. Esa era la señal que había planeado con Mingmin y se pregunta qué estaba haciendo afuera. Así que abre rápidamente la puerta solo para que un bate vuele hacia él, golpeándolo en la cara con toda su fuerza. El chico sale volando en un instante. Luego, el intruso entra en su casa y le desea una feliz Navidad, preguntándole qué le pareció la sorpresa mientras sostiene a Min en sus brazos. El muchacho pregunta si Mingmin realmente lo traicionó con Ludon, pero la chica grita que todavía quiere saber el motivo cuando él la había engañado primero con una de sus barras de chocolate, ya que había estado almacenando comida y tenía una gran mochila para ello. Ludon golpea su bate contra el suelo y se disculpa con su pequeño amigo Mo, diciendo que al menos debería darle una pequeña advertencia. Dado que el mundo había terminado y ahora todo estaba regido por la fuerza, los débiles ni siquiera podían proteger a una mujer. Tenía dos opciones, confiar en los fuertes o convertirse en comida, y ahora Mo debía entregar cualquier alimento que tuviera. El muchacho pregunta cómo sería posible ocultarle algo, pero Ludon no le cree y declara que ese sería su final, golpeándole la pierna con el bate, luego dándole en la cara y haciéndole volar un diente, incluso rompiéndole el brazo. Fue una escena de horror mientras lo golpeaban hasta que perdió la vida. Completamente herido, uno de los subordinados de Don registra toda la casa, pero no encuentra casi nada. Don dice que deberían ser más minuciosos y exige un cuchillo. Luego corta a Lin-Mo mientras este aún yace allí. Sin vida, Lin-Mo reflexiona que lo que más temía había sucedido. Si tuviera otra oportunidad, haría que ellos pagaran, porque quería vivir. Y entonces, una entidad concede su deseo. Lin-Mo despierta en una oficina, su computadora aún encendida, sus ojos se abren repentinamente, gritando el nombre de Ludon y preguntándose qué acaba de pasar, porque acababa de perder la vida, pero ahora no tenía ninguna herida. Solo quedaban 28 horas antes de que el mundo se congelara. Con protestas violentas estallando en las calles, el departamento de policía había desplegado una fuerza masiva para contenerlas. Al mismo tiempo, las élites de Manhattan estaban bebiendo con sus acompañantes y las pandillas estaban haciendo tratos en las zonas más profundas de Brooklyn, porque nadie en esa ciudad sabía lo que estaba por suceder, excepto él, que había retrocedido en el tiempo. Las personas admiraban las auroras boreales en el cielo, pero el muchacho ya sabía que eran un preludio. Luego mira su teléfono, pensando que la única persona que lo llamaría a esa hora era su novia, Mingmin. Recuerda que ella lo llamó débil, así que reflexiona que nunca había notado su verdadera naturaleza, alguien capaz de traicionarlo de esa manera. Así, decide que la eliminará de su vida. Contesta la llamada de su novia. Ella le pregunta si está trabajando duro en ese momento porque la aurora se ve hermosa y le pide que le envíe algo de dinero, ya que su tarjeta de crédito se había congelado. Sin embargo, Lin-Mo le dice que están terminando y que deje de llamarlo desde ahora, dejando a la chica en estado de shock, pero él simplemente elimina su contacto del teléfono. Mientras camina, reflexiona que ahora que tiene una segunda oportunidad, la chica que lo hizo perder la vida debería simplemente congelarse junto con todos los demás. Sobre el puente del vecindario de Brooklyn. La hora era 11:58 de la noche. El muchacho dice que para esta oportunidad necesita prepararse adecuadamente. En su vida pasada, dentro de las siguientes 24 horas, cuando el mundo se congeló, la temperatura bajó a cero y ahora tenía 28 horas. En teoría, parecía mucho tiempo, pero lo que la gente haría solo traería caos y colapso. Así que, en realidad, necesitaba reunir la mayor cantidad de recursos posible en una hora. Además de necesidades diarias, necesitaba equipo para defensa personal en medio de ese caos. Por eso planeaba buscar algo como una pistola. Los oficiales de policía vieron al chico caminando y dijeron que se veía sospechoso deambular a esa hora, así que debían trabajar juntos para capturarlo. Uno de ellos salió del coche y llamó a Lin-Mo, ordenándole que no se moviera. Apuntándole con su arma, le ordenó que colocara sus manos donde pudiera verlas. Su compañero habló por la radio, informando que tenían a un sospechoso en la Cuarta Avenida, mientras el oficial preguntaba qué tenía en la mano. Mientras tanto, el joven analizó la confusión del oficial. Dijo que solo sostenía su teléfono, pero la cuenta regresiva llegó a cero, y reflexionó que no tenía tiempo para perder con un cerdo como ese oficial. Así que rezó para que lo dejaran ir después de una inspección. El oficial le advirtió que a esa hora no debía acercarse sin precaución. Mientras tanto, su compañero preguntó qué llevaba en la mochila y le dijo que la entregara. Lin-Mo explicó que eran solo cosas de su trabajo de oficina, sacando una libreta azul de su bolsa. En pánico, el oficial gritó que era un arma y disparó a Lin-Mo. La bala se dirigió hacia el chico sin piedad. El joven pensó que ese era su fin. Su oportunidad de vivir estaba por terminar allí. Pero entonces negó ese pensamiento, diciéndose que sobreviviría. Su ojo comenzó a brillar con destellos azul eléctrico.
Un aura surgió alrededor de Lin-Mo mientras la bala se acercaba. El joven se preguntaba qué estaba pasando, porque podía ver la trayectoria de la bala, cuestionándose si el tiempo se había ralentizado para él. Así que inclinó la cabeza hacia un lado, dándose cuenta de que podía esquivarla y que no era una ilusión. Maldijo al oficial, diciendo que él era un ciudadano y que el policía no tenía derecho a dispararle. Luego corrió hacia el agente, diciendo que no podía perder el tiempo con idiotas. La bala erró el blanco y golpeó el suelo. Al instante, se formaron capas delgadas de hielo sobre el punto de impacto. Lin-Mo se movió tan rápido hacia el oficial que dejó estelas a su paso, y le dio un puñetazo en la cara, destrozándole la mandíbula y haciendo que escupiera sangre. El oficial cayó al suelo junto a su compañero con sobrepeso. El segundo agente temblaba mientras miraba detrás de sí. Al ver a su amigo completamente destrozado por el impacto y queriendo saber qué demonios había pasado y qué le había hecho eso, el policía cayó al suelo aterrorizado, apuntando con su arma a Lin-Mo. Le exigió saber qué demonios era él, pero el joven se acercó con calma, diciendo que ni siquiera él sabía lo que era, y entonces un único grito resonó por las calles de Brooklyn. Tras el incidente, el agente con sobrepeso reportó por radio que había un oficial caído y que un sospechoso había huido con su arma. Repitió el mensaje, rogando a la central que respondiera. Mientras un rastro de energía azul se formaba delante de él, murmuró que su día estaba maldito, dejando una estela luminosa tras de sí mientras Lin-Mo huía a toda velocidad. Se dirigió hacia su hogar en el apartamento 409 y se desplomó en el suelo mientras la energía se disipaba detrás de él. El joven respiraba profundamente, agitado, preguntándose si lo que acababa de pasar era real. Quería saber cómo había sido capaz de hacer todo eso, luego recogió el arma, decidido a probar si podía repetirlo. Apuntó la pistola al espejo y disparó. Su poder de hielo se activó, uno de sus ojos cambió de forma. Entonces Lin-Mo se movió repentinamente hacia adelante, atrapando la bala con su mano. Sonrió con emoción al darse cuenta de lo que acababa de hacer, preguntándose si había despertado algún tipo de superpoder. Al mirar su hombro, cubierto de hielo, se cuestionó por qué, si la congelación global aún no había comenzado. ¿Podría ser porque se movió junto con la bala? ¿Como un jet supersónico, quizás? Concluyó que esa habilidad afectaba su velocidad. Puede que no pareciera algo sofisticado sobre el papel, pero con su conocimiento del apocalipsis, ya estaba un paso adelante de todos. Un golpe en la puerta lo hizo voltear para ver quién lo buscaba. Era una anciana llamada Nisus Fang. Ella le preguntó al pequeño Lin-Mo qué había sido ese disparo. El joven inventó una excusa, diciendo que era solo su televisión, que había roto el control remoto y se disculpaba por el ruido, pero la mujer suspiró, recordándole que no olvidara lo que había pasado en el supermercado cercano. Las calles no eran seguras, así que debía tener cuidado. Lin-Mo le agradeció y se disculpó por preocuparla, pero ella simplemente regresó a su apartamento, diciendo que los jóvenes no debían sobrecargarse de trabajo. Luego cerró la puerta del apartamento de Lin-Mo. El joven rápidamente volvió a centrarse en lo importante, los recursos. Al recordar el supermercado que mencionó la anciana, se dio cuenta de que allí podría haber todo lo que necesitaba para el apocalipsis. Así que, con una sonrisa maliciosa, decidió que almacenaría toda la comida que pudiera. En el supermercado, la cajera bostezó mientras una cámara de seguridad grababa los estantes. Solo captó a Lin-Mo mirando la comida. Pero en un abrir y cerrar de ojos, desapareció como un borrón. La chica ni siquiera se dio cuenta, continuando con su bostezo por el cansancio. Sin embargo, en la pantalla apareció un recibo enorme. Ella se preguntó qué era y si alguien había hecho una compra. Al leer una nota al final, vio un mensaje que decía que no se asustara y que fuera a casa para estar a salvo. Eso hizo que la chica se cuestionara ese extraño recibo. Primero los robaban y ahora recibían mensajes raros al pagar. Sin embargo, al mismo tiempo, dos hombres entraron a la tienda. Uno de ellos tenía una pistola en la mano. La chica suspiró, preguntándose qué estaba ocurriendo últimamente. Pero entonces el hombre le apuntó a la cabeza con el arma y se disculpó porque esto era un robo y necesitaba que entregara todo el dinero de la caja. Le dijo que se apurara mientras una aura helada se acercaba a la tienda. La pistola comenzó a congelarse por el frío. Luego, toda la tienda se cubrió de escarcha. Un pie entró al lugar mientras uno de los ladrones preguntaba por qué de repente hacía tanto frío. Su compañero le ordenó que mirara hacia la puerta. Así lo hizo y se encontró cara a cara con una figura alta y delgada. El ladrón exigió saber qué demonios era eso, qué clase de monstruo era. Su compañero disparó de inmediato al ser, pero las balas simplemente se curvaron alrededor de su sangre azulada. El ladrón gritó que no podían matar algo así, disparó de nuevo mientras la mano de la criatura se extendía hacia él. El monstruo agarró al ladrón mientras hacía comentarios sobre su rostro, despegándole lentamente la piel con los dedos. Luego le arrancó la cara, diciendo que sabía mal. La cajera levantó su teléfono, decidida a grabar eso. Un video captó al monstruo devorando al ladrón.
Los agentes de policía miraban la transmisión en vivo de la chica en sus teléfonos, comentando que ese formato estaba de moda. Pero entonces apareció un mensaje de error en la pantalla, haciéndolos preguntarse si era una alerta de emergencia del gobierno. De repente, las alarmas sonaron por toda la ciudad, advirtiendo a todos los ciudadanos. Linmo abrió la puerta, oyendo que se trataba de una transmisión del Departamento de Logística y Seguridad para Personas sin Hogar. Se sorprendió de que ya hubiera comenzado. La ciudad estaba experimentando una ola de frío inexplicable y todos debían cerrar sus puertas y ventanas. La ola de frío se aproximaba, y Brooklyn sería el primer lugar en sufrirla. Ya había pasado una hora desde el inicio. Dentro del edificio 58 del nuevo distrito, en un apartamento común, la alerta urgía a los ciudadanos a prestar atención. Repetía que se trataba de un mensaje del Departamento de Logística. Mientras tanto, el oficial Joe comentó que debía ser algo serio si ese departamento se estaba involucrando. Una chica fumaba un cigarro mientras miraba la alarma en su celular, y Linmo usaba un destornillador, pensando que no habría contratiempos. Ludon encendió su encendedor y preguntó si el hombre no iba a hablar. Golpeado y cubierto de sangre, el hombre dijo débilmente que de verdad no sabía nada. Así que Don sacó su celular, preguntándole si aún no lo reconocía. Le exigió saber qué era lo que aparecía en esa foto, porque él había drogado a la hija del jefe. El hombre sollozó, insistiendo en que no lo sabía en ese momento. Pero Don se agachó, diciéndole que empezara a rezar, para que al menos Dios tuviera piedad de él. Luego le extendió la mano y le clavó un cuchillo. Mencionó algo sobre contar del 1 al 5 dentro de su caja. Dentro de la caja había 6 dedos amputados. Uno de los secuaces le preguntó a Ludon qué debían hacer con ese sujeto, pero el joven dijo que el pecado de la lujuria merecía la muerte por fuego, así que debían arrojarlo a la caldera. Los subordinados lanzaron su cuerpo dentro. Luego sellaron la caldera. Uno murmuró que la caldera era vieja y podría explotar, pero el otro le dijo que se callara. Ludon los estaba esperando. Sin embargo, el secuaz junto a la caldera notó de repente que algo andaba mal. Una explosión masiva estalló en el apartamento. Su amigo lo sujetó del brazo mientras su compañero maldecía, cubriéndose con la creciente sombra. El destornillador se detuvo. Linmo declaró que finalmente la estructura de cultivo de plantas estaba completa. Con sus suministros actuales, incluso sin salir, podría sobrevivir por bastante tiempo. Pero aún no era suficiente, porque los recursos eventualmente se agotarían y la autosuficiencia sostenible era la clave. Su plan era construir la cámara de supervivencia perfecta, una que pudiera sostenerse por sí misma indefinidamente. Tomó su celular, notando que el fenómeno de congelación llevaba ya casi una hora, y necesitaba apurarse porque era el momento de acelerar las cosas, ya que en este mundo, el tiempo era vida. Pero entonces alguien tocó su puerta, y el joven se preguntó qué podría ser. Al abrirla, se preguntó por qué esa sensación le resultaba tan familiar. El oficial Joe se disculpó con el señor Linmo por molestarlo. Linmo entonces le preguntó al viejo Joe cuál era el problema, preguntándose qué estaba pasando. Joe explicó que la temperatura había bajado repentinamente y que el sistema de calefacción estaba roto, así que estaban avisando a todos para que se mantuvieran seguros. Linmo recordó que algo similar había pasado la semana anterior. La falla no se arregló a tiempo, y cuando fue a repararla, ya estaba completamente destruida. No podía repetir el mismo error. Tenía que arreglarla. Así que les pidió a los oficiales que lo dejaran echar un vistazo. Luego cerró la puerta del apartamento detrás de sí. Mientras subía las escaleras, los oficiales le preguntaron a dónde iba, y Linmo les preguntó si la sala de calderas no debía estar ahí. Joe explicó que la caldera estaba en el sótano. Necesitaban bajar. Linmo reflexionó sobre cómo la sala de calderas era ilegal en ese complejo de apartamentos. Fang lo había mencionado antes, así que debería estar arriba. Se preguntó si estaba desarrollando amnesia temprana. Dentro del sótano, Joe comentó lo frío que estaba. Luego Linmo notó algo extraño en el humo. Se sentía como aire helado. Joe lo condujo hacia la caldera. Linmo la manipuló un poco, diciendo que ahora debería estar bien. Pero luego notó un líquido azul en su mano y se preguntó qué era. El compañero de Joe preguntó si había algún problema, y en ese momento, un piel blanca apareció detrás de él. Aplastó la cabeza del guardia mientras gritaba por dedos, diciendo que les estaban creciendo de nuevo. Linmo se preguntó cómo eso podía ser un piel blanca. Joe, paralizado por el terror, gritó preguntando qué demonios era esa cosa. El piel blanca se preparó para atacar. Linmo activó su habilidad de inmediato, lanzándose frente a Joe y empujándolo para evitar que el piel blanca lo golpeara. Luego salió corriendo, murmurando que el viejo Joe casi perdía la cabeza. Notó que la puerta aún estaba abierta, así que corrió hacia ella. Si corría a toda velocidad, podría escapar, pero el piel blanca lo alcanzó justo detrás, con la boca abierta de par en par. Linmo se preguntó cómo podía seguirle el ritmo. Luego el monstruo casi lo golpeó. Linmo se preguntó si eso estaba ocurriendo porque estaba cargando al viejo Joe. Así que lo levantó en brazos, disculpándose mentalmente porque tendría que lanzarlo hacia la puerta.
Luego arrojó a Joe con todas sus fuerzas. Joe salió volando, gritando, ¿qué demonios está pasando?, y se estrelló afuera, quedando inconsciente. Lin-Mo se volvió hacia el piel blanca, pero el monstruo atacó con la cabeza. El joven jadeó mientras esquivaba el golpe. Ese piel blanca seguía repitiendo la palabra dedo. Lin-Mo se preguntó si su poder estaba conectado con el viejo Joe, tratando de entender por qué pasaba esto y cómo funcionaba su habilidad. Recordó haber sostenido a Joe y se dio cuenta de que, sin él, su velocidad aumentaba, pero su habilidad era limitada. El monstruo se giró para atacar de nuevo. Lin-Mo bloqueó el golpe, diciendo que su condición no tenía nada que ver con el piel blanca. Porque estaba claro que, cuando lanzó a Joe, algo extraño ocurrió debido a la activación de su energía. Se preguntó si había algún tipo de conexión entre ellos. Al notar las piedritas en el suelo, Lin-Mo finalmente comprendió su condición. En su vida pasada, los humanos se enfrentaban a los piel blancas sin ninguna posibilidad de sobrevivir. Así que lo único en lo que podía pensar era en huir. Pero ahora las cosas eran diferentes. Ahora él era el cazador y ya no la presa. Lin-Mo tomó una piedra del suelo. Esta vez no iba a huir. Se preparó para atacar, sujetando la piedra en su mano, adoptando una postura de bateador de béisbol, cargando su energía en el lanzamiento. Luego la arrojó hacia la criatura. La suposición de Lin-Mo era correcta, tal como pensaba, porque su habilidad solo podía afectar a objetivos contaminados por su energía. Con la aceleración cinética, la energía se amplificaba y hasta una piedra diminuta, acelerada a cierto grado, cargaba con el poder de un cañón electromagnético. La sangre salpicó el suelo. Estaba goteando del ojo de Lin-Mo, quien se preguntaba qué estaba ocurriendo. Notó que su sangre era azul y quería saber qué demonios estaba pasando. Cayó al suelo vomitando sangre. Perdió el conocimiento, incapaz de moverse. Su último pensamiento fue sobre lo frío que se sentía. Pero antes de que su visión se oscureciera por completo, el viejo Joe se acercó, sosteniéndolo y llamándolo Lin-Mo, pidiéndole que abriera los ojos. Dentro de la casa de Joe, su esposa comentó que el viento era demasiado fuerte. A ese ritmo, no podrían llevarlo a un hospital. Mientras tanto, el niño luchaba por abrir la puerta principal. Joe ordenó que bloquearan el viento y encendieran la calefacción. Su esposa, preocupada, dijo que el chico parecía envenenado, mientras le gritaban que no se durmiera. El oficial encontró a la señora Fang y comenzó a hablarle sobre Lin-Mo. Pero la mujer lo interrumpió, diciéndole que dejara de hablar y fuera a buscar a Xiao. Xiao se acercó pidiendo disculpas. Ella le dijo a Joe que dejara a Lin-Mo allí, y Joe comentó que el chico estaría bien. La doctora continuó diciendo que el oficial debería revisar las escaleras porque estaban hechas un desastre, y que a pesar de que su temperatura corporal era tan baja, todavía estaba vivo. Se preguntaba si él era algún tipo de persona criogénica. La doctora comenzó a grabar un informe diciendo que el paciente masculino era sospechoso de envenenamiento y aún seguía en coma. Sus sistemas vitales eran anormales y su temperatura corporal rondaba los 10 grados centígrados, pero su pulso y reflejos nerviosos estaban en condiciones normales. Apagó el teléfono diciendo que era increíble. El proceso de separación de sangre había concluido y necesitaba revisar el resultado. Se dio cuenta de que era algo que nunca había visto antes. Porque antes de centrifugarla, la sangre no se veía diferente a la normal. Pero después, se separaron impurezas azules. Como el análisis tomaría tiempo, necesitaba seguir observando las características superficiales del paciente. Incluso en su cuerpo, si no se miraba de cerca, las marcas podían confundirse con venas. Pero al observar con más detalle, parecían una reacción alérgica. De repente, Lin-Mo abrió los ojos. La doctora preguntó si por fin había despertado mientras el joven trataba de entender qué le estaba ocurriendo. La mujer continuó, diciéndole que no anduviera por ahí como un pollo sin cabeza. Mientras Lin-Mo quería saber quién era ella, Xiao encendió un cigarro, diciendo que era una doctora sin licencia y que por ciertas razones no podía revelar su verdadero nombre, pero que podía llamarla doctora Xiao. Luego preguntó cómo había terminado en ese estado, porque, siendo honesta, nunca había visto esos síntomas y quería saber qué había pasado en el sótano. Estaba muy interesada en él. En Brooklyn, la temperatura había bajado a menos 29 grados centígrados. El récord mundial de la temperatura corporal humana más baja era de 13.7 grados centígrados. Aunque el cuerpo humano podía tolerar los 0 grados centígrados, la exposición prolongada congelaba el tejido y destruía las células. Temperaturas por debajo de los 32 grados centígrados causaban hipotermia, y los humanos no podían sobrevivir a menos 29 grados centígrados ni con una temperatura corporal menor a 13.7 grados centígrados. Luego de explicar esto, la doctora retiró el termómetro de la boca de Lin-Mo, diciéndole que lo mirara. Su temperatura corporal actual era de 11.5 grados centígrados. Era un milagro que aún estuviera vivo. Lin-Mo solo podía preguntarse cómo era posible eso, tratando de descubrir si se debía a su habilidad. Pero no tenía tiempo para reflexionar. Necesitaba completar su plan rápidamente. La doctora Joe sonrió con ironía,
diciendo que entendía. Linmo entonces resbaló con el agua del suelo, cayó y se golpeó la cabeza, mientras Xiao se volteaba molesta, diciéndole que le había ordenado no moverse, ya que su cuerpo estaba débil. Pero ese no era el verdadero problema. Ella había descubierto que era lo que andaba mal con él. Le preguntó si tenía un superpoder, lo cual sorprendió al chico, que se preguntó cómo lo sabía. Sin embargo, no tenía tiempo para perder con ella. Se burló, preguntando qué clase de broma era esa, pero Xiao explicó que lo había estado observando como doctora. El joven pensó que, mientras su habilidad estuviera activa, incluso si tenía que escalar todo de nuevo, lo haría más rápido. Pero entonces, sangre azul goteó al suelo. La doctora preguntó si estaba bien mientras él tosía sangre. Se dio cuenta de que ya no podía acelerar y, basándose en experiencias pasadas, sabía lo que estaba por suceder. Mientras tanto, Ludon caminaba hacia una puerta, diciendo que después de reunirse con la doctora Xiao, necesitaban comportarse un poco mejor. Sus subordinados comprendieron. Luego se detuvo frente al apartamento 509. Dentro estaban Xiao y Lin Mo. El joven se sobresaltó, preguntándose qué iba a pasar. Pero Xiao apretó los dientes y le dijo que se levantara. Tenía que moverse, pidiéndole la mano a Lin. Lin Mo se incorporó en la camilla, preguntando cuál era el problema, pero la doctora le ordenó que se recostara de nuevo. Ya no había espacio para más preguntas. El joven necesitaba entender por qué estaba ocurriendo todo esto de forma tan repentina. Xiao le dijo que, si quería sobrevivir, debía hacer exactamente lo que ella dijera, y le advirtió que esperara y no se moviera bajo ninguna circunstancia. Luego presionó el botón para abrir la puerta. Ludon entró, disculpándose por la intrusión. Fue recibido por la doctora Xiao, quien le preguntó qué quería. El hombre le pidió si podía entrar a charlar un momento, y la mujer le dijo que hiciera lo que quisiera. Ya dentro de la casa, Xiao le preguntó qué necesitaba. El mafioso explicó que había escuchado que el residente del apartamento 409 estaba recibiendo tratamiento y que tenía algo que discutir con él. Xiao respondió que la persona que él buscaba había muerto por envenenamiento. Ludon simplemente suspiró, diciendo que era una pena. Lin Mo reconoció la voz de Ludon y se preguntó por qué había aparecido allí. En su vida pasada, él había quedado completamente congelado antes de que Ludon se presentara. Si pudiera usar ahora su habilidad de aceleración, podría quitarle la vida él mismo. El mafioso notó algo extraño y se volteó, diciendo que la doctora Xiao había estado trabajando mucho todo ese tiempo. Pero había visto al paciente parpadear, así que quería asegurarse de que realmente estaba sin vida y preguntó si podía ayudar a verificarlo. Xiao dijo que ya le había dicho la verdad. Entonces Ludon encendió su encendedor y dijo que la doctora había salvado a tantos de sus hermanos de la calle y que no había forma de devolverle el favor, pues todo era culpa suya. Le pidió que no se molestara, pero también le recordó que no olvidara quién se ocupaba de la clínica y de ella, así que debería darle una respuesta rápida sobre cierto asunto. Luego se marchó del apartamento diciéndole que lo pensara, y Xiao se quejó diciendo que era una tontería, pero le dijo a Lin Mo que se levantara, que Ludon ya se había ido y que seguro tenía muchas preguntas que hacer. Lin Mo preguntó por qué Ludon quería quitarle la vida esta vez si no había ninguna razón como en su vida pasada, y también por qué Xiao lo estaba protegiendo. Pero antes de cualquier cosa, le preguntó a la doctora dónde estaban sus ropas, y ella se preguntó si de verdad esa era su primera pregunta. Brooklyn había alcanzado los menos 40 grados centígrados. Uno de los secuaces de Ludon comentó que, cuando era joven, veía a su padre encargarse del horno y sentía que no podía ser un perdedor como él, pero ahora lo admiraba. Su amigo le respondió que solo era el clima desquiciado de afuera y que no necesitaba despreciar a su padre. Ludon preguntó si creía que todo mejoraría en unos días, y el subordinado se disculpó. Pero el hombre agregó que antes se transmitían mensajes del gobierno cada 20 minutos y que ahora hasta el internet se había caído, como si se hubieran rendido. Por eso, esta ola de frío repentina debía ser un castigo de Dios para la humanidad. Joe, que estaba atado, preguntó por qué Dios no castigaba a un pecador como él. Entonces Ludon se acercó y dijo que solo estaba administrando el edificio, y quería saber si el orden que él había creado no era armonioso. Pero el oficial se quejó de que había ordenado a todos salir y conseguirle suministros o les cortaría la calefacción. El mafioso preguntó si eso no era justo, ya que era un intercambio equivalente. Yo simplemente lo llamó parásito. Ludon se dio la vuelta diciendo que era una lástima que Lin Mo no estuviera entre ellos, porque de ser así podría estar beneficiándose de alguien más, dejando a Joe en estado de shock por eso. Xiao preguntó si Lin Mo ya estaba vestido y le dijo que fuera con ella cuando terminara, pero el joven todavía luchaba por vestirse. Preguntó qué necesitaba, y la doctora quería saber si tenía idea de cuánto tiempo había estado inconsciente. El joven adivinó 6 horas, pero ella le respondió que habían pasado 6 días enteros, dejándolo completamente sorprendido mientras le explicaba todo lo que había sucedido durante esos días. Como Ludon controlaba el sistema de calefacción y forzaba a los residentes a intercambiar suministros por calor, muchas personas se vieron obligadas a salir, lo cual era equivalente a perder la vida voluntariamente,
ya que quienes salían pensaban que estaban yendo al cielo de todos modos. Lin Mo lo maldijo, diciendo que sin importar dónde estuviera, seguía siendo una bestia. Luego preguntó si había alguna forma de recuperar su cuerpo. Xiao sonrió con el cigarro todavía en la boca, diciendo que sí, y que si quería que se lo dijera, había una condición, ya que ella dirigía una clínica clandestina y no hacía caridad. Le preguntó si aceptaría. Lin Mo preguntó cuál era la condición, porque aceptaría siempre que pudiera cumplirla. Entonces ella le sostuvo el mentón y dijo que tenía que ser su sujeto de estudio y permitir que solo ella lo investigara, asegurándole que su investigación no le causaría ningún daño, ya que, como ya había dicho, estaba muy interesada en él. Lin Mo, con una sonrisa, respondió que el trato estaba hecho. Entonces la mujer explicó que había una sustancia especial en su sangre, pero que aún no había descubierto qué era. Lo que era seguro era que absorbía radiación térmica y convertía la energía térmica en energía utilizable para todo el cuerpo. Pero al absorber demasiada, su cuerpo se enfriaba. En pocas palabras, su cuerpo de pronto tenía una forma de almacenar energía, así que solo tenía hambre. Lin Mo preguntó si comer sería suficiente para recuperarse. La doctora estuvo de acuerdo, pero dijo que la cantidad que necesitaba comer sería enorme y que no tenía tanta comida. El hombre le dijo que no se preocupara, que él se las arreglaría. Luego se dirigió a su apartamento por las escaleras de emergencia, pensando que era bueno haberlo preparado todo con anticipación, y planeaba ir al supermercado a comprar suministros. Se movía sigilosamente para evitar a los secuaces de Ludon, porque mientras llegara a casa a salvo, sería una victoria. Al abrir la puerta del apartamento 409 y presionar el botón de su llave, notó que todo en el interior estaba congelado. Lin Mo se preguntó si habían cortado la calefacción en su cuarto, ya que eso podría congelar a alguien hasta la muerte. Pero por culpa de Ludon, su habitación se había convertido en una casa de nieve. Abrió una caja diciendo que contenía la comida con más calorías. Dentro había pilas de barras de chocolate. Recordó a Min Min y dijo que tendría que cambiar de marca la próxima vez que comprara chocolate. Entonces mordió una barra con todas sus fuerzas. Sin embargo, no hubo ninguna reacción y parecía que esa cantidad no era suficiente. Así que necesitaba aumentar la dosis. Y eso hizo. Comenzó a comer chocolate sin parar, sintiendo la sensación como si algo dentro de su cuerpo estuviera generando calor, y era una sensación desagradable. Sentía que estaba a punto de perder el control. Uno de los secuaces abrió la puerta del apartamento preguntando por qué estaba inseguro, ya que el jefe planeaba cortarle los dedos al tipo para forzar la entrada. Pero hoy simplemente se había abierto sola y había montones de suministros adentro. Lin Mo sonrió mientras comía la última barra de chocolate. Los secuaces prepararon sus armas y preguntaron quién era él y cómo había abierto la puerta. Xiao, en su laboratorio, reflexionaba que el informe final de simulación ya estaba listo y que debía ver exactamente qué había dentro de su cuerpo. Notó que el proceso de reversión afectaba la actividad neural. Por lo tanto, eso era malo. Si se reponía demasiado glucógeno, él se volvería diferente. Uno de los secuaces gritó que no importaba quién fuera él, porque todo eso les pertenecía. Pero la energía previamente azulada de Lin Mo se tornó roja al entrar en un estado de locura. 72 horas antes, Xiao fue a la sala de calderas y preguntó qué demonios había pasado allí para que la habitación 409 terminara así. Notó que algo extraño se formaba en el suelo y quiso saber qué era, pero lo recogió como muestra, diciendo que era interesante. Sin embargo, una cámara apuntaba al lugar y dijo que parecía que tendría que ir a la sala de seguridad para descubrir la verdad. Desde un altavoz, un hombre inició un anuncio, pidiéndoles a todos los residentes que prestaran atención, porque debían distribuir los suministros de manera racional para evitar desperdicios. Los secuaces de Ludon sujetaron a Yo por los brazos, diciendo que era muy pesada, pero su compañero le recordó que no olvidara lo que el jefe había dicho y que vigilara la caldera. Ludon continuó diciendo que todos los residentes debían pagar una pequeña compensación a cambio de calefacción. Un borracho preguntó si eso era una especie de broma de Yo, pero su compañero respondió que no parecía propio del viejo. Entonces el mafioso explicó para que todos entendieran la gravedad de la situación. Caminó hasta el interruptor de calefacción diciendo que lo apagaría por un tiempo para ahorrar recursos. Con una expresión demente, lo apagó. Lin Mo despertó repentinamente frente a un hombre que le preguntó si odiaba. El chico estaba vestido como un prisionero y preguntó qué se suponía que debía odiar. Entonces la figura preguntó si odiaba a Ludon, repitiendo el nombre Ludon. Lin Mo respondió que obviamente lo odiaba. Agarró a uno de los secuaces por el cuello mientras emanaba su energía. El secuaz estaba rodeado por una aura roja. Luego, el ojo de Lin Mo se volvió del mismo color. Pensó que el secuaz había sido lento, diciendo que la carne humana y la de res sabían similar. Entonces arrojó al hombre muy lejos, haciéndolo salir del edificio y estrellarse contra el suelo mientras ardía en energía roja. Las personas afuera estaban en shock, al ver el cuerpo completamente carbonizado frente al edificio, diciendo que parecía haber caído desde el cuarto piso.
Su amigo preguntó qué demonios acababa de pasar y quién era Lin Mo, preguntándose si era un extraterrestre. Al acercarse a él, notó la energía y se cuestionó si era una aurora roja. Rápidamente se dio cuenta de que no había forma de vencer a Lin Mo y se lanzó contra él, planeando hacer lo que pudiera, pero la figura encapuchada sonrió. Al ver la imagen de Ludon en el secuaz, usó su velocidad para aparecer detrás de él, sorprendiendo al chico con su increíble rapidez. Lin Mo lo llamó para que lo enfrentara, intentando provocarlo. Y así, el secuaz le lanzó un golpe, pero el hombre ya no estaba allí. Al intentar golpear de nuevo, Lin Mo apareció detrás de él, pensando en Ludon, diciéndole que no se moviera. Entonces la figura encapuchada preparó su mano, la estiró hacia atrás mientras el secuaz corría hacia él, y luego activó su poder con su ojo, se lanzó hacia adelante y cortó el cuerpo del hombre en dos. Alguien abrió la puerta de repente. Min Min llamó a Lin Mo, sorprendiendo al chico con su presencia. Él miró a Min, quien le apuntaba con un arma. Luego disparó un dardo hacia su estómago. Él preguntó por qué. Xiao dijo que solo era insulina, haciendo que el aura de Lin Mo desapareciera. Y mientras caía en sus brazos, la doctora explicó que era para descomponer el exceso de calor en su cuerpo. Pero luego miró al frente asombrada porque todas las plantas habían florecido. Quería saber qué había ocurrido allí. El hambre es un catalizador de las atrocidades humanas. Desde comerse entre sí hasta guerras, cosas que ocurren repetidamente a lo largo de la historia de la humanidad. Pero a medida que la tecnología agrícola se desarrolló, la sociedad humana gradualmente se estabilizó. Sin embargo, el hambre nunca los abandonó, porque en un mundo congelado, cultivar es una tarea casi imposible. La historia estaba a punto de repetirse. Pero siempre hay una excepción. Así que Lin Mo duerme con la cabeza apoyada sobre las plantas. Xiao comenta que no había estado despierto por mucho tiempo y que tendría que dormir un poco más, pidiéndole disculpas, pero quería saber qué era todo eso. Levantando un tomate con las manos, le da un mordisco poco después. La doctora intenta analizar el sabor, diciendo que no estaba nada mal y que la cantidad era suficiente para alimentar a todo el edificio. Dos personas caminan por la nieve. El estómago de una chica ruge y ella se siente avergonzada por el sonido. Su compañero le pregunta cómo se siente y si puede resistir, pero la chica simplemente dice que no debería haber problema. Entonces su amigo se toca el abrigo y dice que justo recordó una barra de chocolate. Ella intenta ser cortés y la rechaza, pero el hombre dice que la barra casi fue tomada por Ludon y que pensó que estaba en ese abrigo. Su esposa le dice que deje de buscar y le pregunta si no recuerda que le dieron la barra de chocolate a su hija esa misma mañana. El esposo se vuelve hacia ella atónito. Luego se ríe, diciendo que lo olvidó por completo, menospreciándose, diciendo que era inútil, mientras una garra aparece junto a su cabeza, destruyéndole el rostro de un solo golpe. Su esposa se queda paralizada por la desesperación ante lo que acaba de pasar. Después de todo, estaban frente a una criatura blanca y masiva, era un piel blanca, que sostenía a su esposo con la mano, para luego devorar el resto del cuerpo del hombre. La sangre salpica el rostro de su esposa, y el piel blanca dice que ella se ve deliciosa. La mujer mira hacia arriba y pregunta qué era esa cosa, pero alguien rubio le grita que no se quede quieta, así que se gira hacia la voz y corre para escapar del monstruo. El rubio le grita a la chica que vaya hacia él, que corra, que quiere vivir. La mujer huye del piel blanca, pero el monstruo intenta atraparla con sus manos, y la chica apenas voltea a mirar, tropezando en la nieve y rodando. Cae con fuerza al suelo e intenta levantarse mientras el monstruo la persigue, llorando mientras suplica por su vida. El rubio agarra una botella de alcohol con un trapo y la enciende con un encendedor, arrojándola hacia la criatura, que recibe el impacto, provocando una explosión. Chispas de fuego caen sobre la mujer, mientras la criatura es envuelta en llamas, gritando que odia el calor, dándole a la esposa la oportunidad de escapar. Frente al edificio, piensa que el monstruo podría no haberla seguido. Al ver un ascensor, tal vez podría salvarse, pero el monstruo aún la seguía, dejando a la mujer completamente impactada, que deseaba desesperadamente vivir. Llora de nuevo y presiona repetidamente el botón del ascensor, mientras el piel blanca sigue llamándola. La chica grita al ascensor que se apresure, pero el rubio aparece, ordenándole que cierre los ojos, sorprendiendo completamente a la mujer, que no lo esperaba. Las luces comienzan a parpadear, cegando a la criatura, que grita que odia el resplandor, y el rubio levanta la mano, sosteniendo una púa entre los dedos, preparándose para tocar una canción de rock. Entonces rasguea su guitarra para salvar a la mujer. Ondas sonoras estallan hacia adelante, y la criatura grita que odia el rock mientras se retuerce de agonía. El nombre de la mujer era Dorothy Pérez, y su sueño de infancia era convertirse en doctora. Al crecer, finalmente lo logró, como enfermera, pero no estaba feliz con todo lo que la rodeaba. Pero entonces conoció a Mar, que comía su comida tímidamente a su lado y ella también parecía emocionada de estar con él. Después se casaron, luego nació su hija. Finalmente, incluso se mudaron a un nuevo apartamento. Luego ocurrió algo que ella conocía muy bien, ya fuera que el mundo se congelara de repente o que criminales invadieran el edificio.
Temía lo que vendría después de haber pasado por tanto. Quería entender qué estaba ocurriendo ahora, porque ese hombre, con solo una guitarra, logró suprimir a ese monstruo. Y eso, definitivamente, era lo más ridículo de todo. El hombre termina su canción, levantando la mano alto en el aire. Entonces la criatura intenta atraparlo, diciendo que ese ruido era irritante, pero jadeando por su pequeña actuación, el hombre simplemente pisa un botón en el suelo, liberando varillas metálicas desde el techo, que se disparan hacia la criatura, atravesándola y tomándola por sorpresa, atrapando al Piel Blanca entre los escombros. La mano del monstruo tiembla en sus momentos finales. Dorothy, asombrada, pregunta si ya terminó, colapsando en el suelo mientras llora, diciendo que por fin se acabó. Pero mira hacia adelante con cautela, aún abrumada por todo lo que había pasado. El rubio extiende su mano hacia la chica, diciéndole que ahora todo estaba bien. Dorothy se sienta frente a una fogata, perdida en sus pensamientos. Mira una foto de su familia mientras el rostro de su esposo está cubierto de sangre. Y el hombre le entrega un pañuelo, diciéndole que deje descansar en paz a su esposo, sentándose a su lado mientras continúa hablando, porque del polvo al polvo, de las cenizas a las cenizas, necesitaban proteger a los vivos más allá de llorar a los que perdieron sus vidas. Dorothy lo mira con una expresión extraña. Luego el hombre enciende su cigarro y le dice que no se preocupe, creando una atmósfera incómoda entre ellos. Dorothy se presenta, mientras el rubio tartamudea un poco, diciendo que puede llamarlo Corbin. La mujer le da las gracias mientras mira hacia un lado, y Corbin acepta su gratitud. Dorothy pregunta si él también iba a salir en busca de suministros. Sin embargo, Corbin dice que su situación era un poco complicada, abriendo su estuche de guitarra y pidiendo un segundo para mostrarle algo, ya que venía desde Seattle buscando a un amigo, pero tan pronto como llegó, quedó atrapado por la ola de frío. Luego le entrega una foto, diciendo que su amigo era el que llevaba sombrero y que solían tocar juntos en una banda durante la secundaria. Dorothy reconoce inmediatamente a Lin Mo en la foto y dice que era el tipo que vivía en el apartamento 409. Entonces un ruido fuerte sacude a ambos y Corbin pregunta qué estaba pasando, porque toda la ciudad temblaba por el evento. Se pregunta qué eran esas cosas, mientras un Piel Blanca pisa el suelo, otro tiene el cuello cortado y un tercero posee brazos alargados. Un ejército entero de criaturas de piel pálida avanzaba. Dorothy nota la dirección hacia la que se dirigían y era hacia el edificio de apartamentos. Lin Mo finalmente despierta, preguntándose cómo se desmayó, y frente a él hay el cuerpo de una mujer. Sobresaltado, intenta entender qué está pasando. Xiao termina de hacer algo detrás de él y le pregunta si ya estaba despierto, porque le había puesto algo, lo que hace que Lin Mo cuestione que le fue colocado. Pero el joven estaba atado a una silla y la doctora le dice que le instaló una medida de seguridad, revelando un collar alrededor de su cuello. Los collares son una de las piezas ornamentales más antiguas y su significado siempre ha cambiado. En el pasado, eran símbolo de esclavitud, representando control y propiedad. Pero ahora, también pueden ser un juguete para adultos. Xiao dice que Lin Mo no debería preocuparse, porque el collar en su cuello definitivamente no era para esos fines. Entonces, él le pregunta por el collar, pensando que no habría pensado así si ella no lo hubiera mencionado, diciéndole que aceptó ser su sujeto de investigación, pero no para eso. La doctora dice que el collar era una herramienta especial de monitoreo y que Lin Mo era un sujeto de estudio. Le pregunta si recuerda las cosas dentro de su cuerpo, porque le ayudan a absorber el calor y almacenarlo. Sin embargo, parecía tener otra función y este collar fue hecho para probar esa hipótesis, ya que cuando su nivel de azúcar en sangre es alto, activará otro estado y el collar cambiará de azul a rojo. Lin Mo pregunta de qué estaba hablando y qué era ese otro estado. Entonces la doctora le pregunta si recuerda lo que ocurrió hace 20 minutos. El joven se sorprende con la pregunta, notando que no puede recordar lo que pasó. Xiao le dice que no se preocupe, mientras le coloca el dedo en la cara, diciendo que está bien si no lo recuerda, ya que ella estaba ahí para averiguar qué estaba pasando porque todo esto era parte de su investigación. Lin Mo piensa que siempre sintió que esta mujer tenía cierto control sobre él, pero realmente quería saber qué estaba ocurriendo, ya que una vez que lo descubriera, definitivamente obtendría alguna ventaja sobre ella. Xiao presiona un botón en su teclado, inyectando algo en el torrente sanguíneo de Lin Mo, lo que hace que el joven mire hacia un costado y vea una bolsa de suero. Cuestionando qué era, nota que se trata de glucosa con una concentración del 25%. La doctora se voltea, notando la reacción que causó, y dice que primero grabará los datos. Mientras Lin Mo solo quería saber qué estaba ocurriendo, Xiao sonríe y dice que casi lo olvida. Se arrodilla frente a Lin Mo y el joven le pregunta qué estaba planeando. Entonces la mujer coloca una planta entre sus piernas, sorprendiendo por completo al joven con esa acción inesperada. Él mira rápidamente la planta. Su mirada empieza a volverse roja, junto con las marcas en su cuerpo. Luego, una energía roja llena la habitación. Él grita que la doctora se atrevió a engañarlo, pero su otro yo aparece diciendo que eso fue interesante.
Salió detrás de Xiao y camina hacia Lin Mo, acercándose a la pequeña rama de la planta, haciendo que crezca y luego de tomates. Entonces le pregunta si ahora puede verlo. El joven pregunta qué está pasando y su otro yo dice que fue un gusto volver a encontrarse. Lin Mo pregunta si él era su otro yo, intentando decirle a la doctora que estaba alucinando, pero su otro yo le explica que la doctora no podía escucharlo. Ahora, Lin Mo lo prueba por sí mismo, dándose cuenta de que no hay reacción cuando habla, así que pregunta si esto era obra de esa entidad. El otro yo explica que, en cierto modo, sí lo era, pero no del todo. Lin Mo se irrita y pregunta qué quería decir con no del todo, y quién era él, además del hecho de que se veían igual. El ser explica que en realidad estaban juntos. Después de todo, por sí solo no habría podido alcanzar este nivel. Se baja la capucha, diciendo que en cuanto a su identidad, eso debería revelar quién era. Lin Mo queda en shock cuando lo ve. Después de todo, los ojos de su otro yo eran azulados, y le pregunta si recuerda. El joven dice que él era el parásito de la cueva, y el parásito lo confirma, mostrando la marca en la espalda de Lin Mo. Explica que sus poderes y la habilidad de resucitar eran gracias a él. Transformándose en una mujer, le dice que se lleven bien. La Oficina Nacional de Seguridad y Logística era una rama de la agencia, y era uno de los pocos departamentos que podían operar de forma independiente. La agencia de logística tenía su propia unidad médica, unidades administrativas con personal capacitado e incluso unidades militares. Esta agencia era considerada la última salvaguarda de la civilización en el mundo tras el colapso del gobierno. Y alguien llama a Luo, preguntando si la red aún no había sido restaurada, mientras la mujer tenía una foto de Xiao y de Bárbara Ripley sobre el escritorio. Luo dice que la señorita Bárbara había hecho la misma pregunta 28 veces en los últimos 2 días. Luego Bárbara suspira mirando a su compañera. Luo empieza a explicar algo sobre el departamento de información y un problema de hardware, pero Bárbara grita que ya lo entendió. Ella lleva el apellido Ripley y es una líder de nivel 4 en bioquímica, diciendo que, siendo honestos, solo estaban pasándose la responsabilidad entre sí. Bárbara pregunta si el informe estaba completo, y Luo responde que casi estaba listo. La mujer dice que eso era suficiente y que debía enviársele a ella primero. Su subordinada le pregunta qué hacer con el resto. Con desdén en la voz, Bárbara dice que el calvo no lo leería con seriedad de todos modos, porque la situación ahora era urgente. Abre un documento del gobierno. Piensa que todo estaba comenzando de nuevo y su jefe calvo se queja de que ese no era el momento para discutir tales cosas. Frank Kordick, un ministro de nivel 2, grita que primero hubo cambios climáticos, luego ataques cibernéticos que volvieron inútiles las comunicaciones, e incluso los operadores en la línea del frente llevaban 48 horas sin contacto. Sin mencionar que sus agentes no habían sido activados adecuadamente, por lo tanto, estaban en problemas y necesitaban retroceder. Dice que la guerra nunca cambia, y habla de sus soldados. Pero es interrumpido por una patada directa de Bárbara a sus partes bajas, diciendo que no debería estar preocupándose por asuntos políticos en ese momento. En la sala de observación de muestras, ella le pregunta si entiende su urgencia. Frank mira al frente, atónito, y Bárbara explica que el piel blanca fue encontrada cerca de los búnkeres. El monstruo simplemente repite que era solo una carcasa. Luo dice que la criatura era un humano mutado. Frank cuestiona esto, pero Bárbara le dice que mire el cuello del monstruo. El hombre calvo empieza a enfocar, notando un collar en la criatura, el cual identifica como perteneciente al Departamento de Operaciones de Campo. Quiere saber qué estaba pasando allí, y Bárbara explica que eso ocurrió antes de que la red cayera. Una señal de un agente desaparecido fue detectada cerca del búnker, pero cuando el departamento encontró su cuerpo, ya no tenía vida y su nombre en clave era Martillo de Plata. Ella explica que 24 horas después, el cuerpo sufrió una mutación y se convirtió en lo que estaban viendo ahora. Lu añade que habían obtenido algo de información de la CIA, y que esta criatura estaba siendo monitoreada incluso antes del frío y otros eventos relacionados. Ese metraje provenía del mismo supermercado, y esas dos fueron las primeras criaturas, temporalmente denominadas carcasas. Aparece una imagen de Lin Mo en la pantalla y ella dice que lo habían estado llamando número 0. El joven se pregunta qué estaba pasando ahí, porque hace un segundo el parásito era un insecto pero ahora se había convertido en una mujer que de hecho le parecía bastante hermosa. El parásito sonríe mientras mira a Lin Mo, diciendo que los humanos se ponen tímidos cuando ven al sexo opuesto desnudo, luego se sienta en el regazo del joven, haciendo que se pregunte si era una ilusión, porque el entorno parecía como si el tiempo se hubiera congelado. El parásito dice que podía pensarlo así. Lin Mo se sobresalta y pregunta si podía oír lo que él estaba pensando. Entonces el parásito le explica que sí, porque ahora estaban fusionados. Lin Mo se queja de que la explicación era extraña. La mujer dice que solo podía verla gracias al azúcar de Xiao, y Lin Mo se da cuenta de que era una ilusión. Luego pregunta si el parásito había sido activado.
Ella enrosca su cabello en la mano y dice que, estrictamente hablando, esa era su sangre, y que esa era la parte que le otorgaba a Linmo sus habilidades. El joven pregunta por qué estaba parasitando su cuerpo. Y la mujer dice que él era una criatura curiosa, porque ella era diferente de los humanos y no pertenecía a esta dimensión, lo que hace que Linmo repita esa afirmación con incredulidad. El parásito continúa diciendo que necesitaban parasitar los cuerpos de los nativos para ganar la capacidad de entender esta dimensión. El joven se queja diciendo que eso sonaba como algo sacado de una novela romántica barata. El parásito dice que su raza no tiene nombre ni definición. Vagan entre dimensiones sin percibir el tiempo, pero sin poder interferir, necesitando anfitriones para romper las barreras. Sin embargo, admite que debe ser difícil para los humanos entenderlo, diciendo que querían oír sus propios nombres y ver los castillos construidos con el tiempo, pero no podían interferir con el mundo, cuestionando cómo podían probar su propia existencia. Linmo pregunta si eso era filosofía existencialista, porque por lo que ella decía, parecía bastante sola. El parásito se sorprende de repente, luego estalla en carcajadas, preguntando si él sentía lástima por ella y si eso era lo que los humanos llamaban empatía. Entonces, elegir humanos como anfitriones parecía haber sido la respuesta correcta. Ella lo abraza, diciendo que su expresión actual era adorable. Pero tenía malas noticias. Desde el momento en que se fusionaron, Linmo se había convertido en un objetivo para las carcasas. Los Pieles Blanca avanzan hacia el apartamento, tomando la forma de lobos que se agrupan. Su líder comenta que el olor que hay ahí es de comida, pero que también huele a un enemigo, ordenando a su grupo avanzar hacia el edificio. Las criaturas chocan contra la estructura. Linmo pregunta qué quería decir el parásito con carcasas, y ella responde que pronto lo descubriría. Sin embargo, si necesitaba algo, podía buscarla, ya que ahora sabía cómo. Entonces, el parásito aplaude con las manos y el tiempo vuelve a fluir normalmente. Mientras tanto, un frasco cae cerca del suelo. Una cabeza cercenada aterriza al lado. Una chica huye de un Piel Blanca en un pasillo lleno de personas sin vida a causa del ataque repentino. Los residentes del edificio corren, bajando las escaleras apresuradamente. Pero un hombre es acorralado por dos monstruos, golpeando una puerta y gritando que se había cerrado sola en el peor momento posible. Los Pieles Blanca finalmente lo alcanzan, atravesando su cuerpo mientras derriban la puerta. Los subordinados de Ludon se habían ocupado del oficial Yo, pero se preparan para luchar cuando las criaturas invaden, preguntando qué demonios eran esas cosas. Joe solo observa mientras los dos hombres son empalados por los monstruos, preguntándose qué eran esas cosas, ya que se parecían a la criatura de antes. Nota algunos puntos rojos en los monstruos y se pregunta si estaban succionando sangre. Sin embargo, las criaturas aún no lo habían notado y necesitaba encontrar una forma de escapar. Sería difícil romper la cuerda sin herramientas y el pilar no tenía bordes afilados, así que decide recurrir a un viejo truco de su juventud. Sujeta su pulgar con la otra mano y lo empuja hacia abajo para dislocarlo, liberando su mano de la cuerda con facilidad. Yo comenta que fue bueno tener esas viejas lesiones de juventud, ya que ahora sus dedos tienden a dislocarse fácilmente. Intenta moverse sigilosamente, ya que los monstruos no parecen haberlo notado. Sin embargo, se da cuenta de que en esa situación no podía irse con las manos vacías. Joe piensa que necesita encontrar la bóveda de seguridad y, por suerte, los ladrones no se habían dado cuenta de que era un armario de armas. Pero entonces, un Piel Blanca aparece frente a él. Joe maldice toda la situación en voz alta. Mientras tanto, Xiao comenta que, como sospechaba, las plantas responden a su influencia, siendo capaces de crecer rápidamente, y Linmo pregunta si ella podría desatarlo. La doctora dice que aunque puede hacerlo, el chico no puede usar la habilidad por largos periodos o terminará debilitado. Ella ya ha recolectado la mayor parte de los datos que necesitaba y Linmo le grita que se apure y lo ayude a desatarlo. Un temblor sacude la habitación y Xiao pregunta qué fue ese sonido. La puerta de la habitación comienza a vibrar. Asustada, la doctora pregunta qué está pasando. Linmo se sorprende y se pregunta si podría ser un monstruo. Uno aparece de repente en la habitación. Nota que es un Piel Blanca. El parásito le susurra al oído que es una carcasa. Linmo se da la vuelta y pregunta por qué ella aún está allí. Pero la criatura le pone un dedo en la boca y dice que ese no era el momento de pensar en eso, porque si no actúa rápido, Xiao perderá la vida. Linmo activa su habilidad y corre hacia adelante, cuestionando por qué todas las mujeres a su alrededor son tan difíciles. Toma a Xiao en sus brazos mientras se disculpa y le pide permiso. Luego huye lejos usando sus poderes. La criatura ataca la pared, ya que Hyo ya no está frente a ella. Linmo aterriza en el suelo aún sosteniendo a la chica y le pregunta si está bien. Sin embargo, nota la expresión avergonzada de la joven. Ella toca su pecho y dice que fue divertido experimentar su habilidad de esa forma. Linmo la ayuda a levantarse mientras ambos se enfrentan al monstruo. Xiao pregunta qué es eso, y Linmo responde que no lo sabe, pero definitivamente es peligroso.
Llama a la doctora Xiao mientras da un paso al frente porque quiere encargarse de esa criatura. Xiao le recuerda que no debe sobreutilizar sus habilidades y el chico está de acuerdo, diciendo que quiere decirle algo, ya que aunque es un poco torpe juzgando por los resultados, realmente ayudó mucho y le agradece a la doctora Xiao. Ella está completamente sorprendida por esto y pregunta por qué menciona eso ahora. Linmo se prepara para la batalla y dice que pueden encargarse de esos pequeños asuntos después, porque se asegurará de agradecerle adecuadamente. Varias criaturas piel blanca aparecen en una habitación para enfrentarlo. El chico se sorprende por esto, preguntándose si podría tratarse de una acción colectiva. Enfrentarse a una era fácil, pero con tantas, podría caer en un estado de debilidad otra vez. Xiao pregunta qué pasa, ya que ella estaba ansiosa por ver cómo la agradecería, y Lin responde que tal vez debería esperar un poco más. Luego, los monstruos se lanzan hacia él y al darse cuenta de que tendrá que enfrentarse directamente a los pieles blanca, adopta una postura de combate contra ellas. Xiao toma la tableta y dice que, dado el caso, debería poner a prueba sus límites, monitoreando su glucógeno al 100%. Lin esquiva a una criatura, pensando que si continúa usando aceleración de manera continua, terminará debilitado antes de acabar con ellos. Pero atrapa a uno de los monstruos, diciendo que tiene una forma de hacerlo, porque solo necesita usar el poder cuando sea necesario, lanzando a la criatura contra su grupo. Las criaturas se reagrupan para atacar, y Lin piensa que no son tan tontas como parecen. Pero él ya no es la presa del monstruo. Linmo activa la aceleración en su ojo, notando que cuando la habilidad está activada, el tiempo se ralentiza para él, lo que le permite observar los movimientos de las bestias y predecir su ataque. Así, esquiva los golpes, dándose cuenta de que con esto, ni siquiera necesita aceleración total del cuerpo. Y lo mismo aplica para sus ataques, avanza contra las criaturas otra vez, incluso desarmado. Mientras acelere sus puños hasta cierto punto, puede desencadenar una explosión supersónica, destruyendo todo en la habitación. Linmo se vuelve hacia las bestias restantes y les pregunta si tienen miedo ahora, ya que apenas está comenzando. Xiao, analizando los datos, comenta que aunque el consumo de calorías no ha disminuido, la eficiencia en el uso de la habilidad ha sido optimizada, ya que en todo este tiempo ha consumido menos del 10% de su energía. Ella encuentra esto interesante con una sonrisa en el rostro, llamando a Linmo un sujeto de prueba y diciéndole que podría desatarse con ese movimiento anterior. Linmo se queja, diciendo que como sospechaba, ella estaba monitoreando el estado de su cuerpo. La bestia carga contra el chico, quien se prepara para lanzar su ataque, gritando que la doctora es una farsante mientras desata una explosión de poder. Linmo respira profundamente después del ataque. Las venas de su cuello ya se han tornado azules y su brazo aún está envuelto en energía, pero su consumo de glucosa sigue en un 83%. La doctora se acerca diciendo que ha dominado muy bien sus habilidades y el chico solo se vuelve a mirar a la mujer. Ella continúa, diciendo que tiene una pregunta ya que él parece saber mucho sobre estas cosas, ordenando a su sujeto de prueba que le diga todo lo que sabe mientras exhala humo de su cigarrillo. En la sala de calderas, el cuerpo de El Piel Blanca yace estirado en un charco de sangre. Joe está inconsciente bajo el monstruo, pero de repente abre los ojos. Al mirar a su alrededor, pregunta qué está pasando y nota la sangre en el suelo. Saca el arma del vientre del monstruo. Mientras intenta entender lo que acaba de ocurrir, aparta al monstruo a un lado. Recuerda la pelea que tuvo contra la criatura y que, de no haber tenido la palanca, habría terminado muerto. Pero sale de la habitación pensando en lo que ocurriría si los monstruos volvían a aparecer y no tuviera la misma suerte. Una vibración proviene del teléfono en su bolsillo, lo que hace que el hombre se pregunte si la red aún estaba caída. Pero la llamada era de un número desconocido. Joe saca el teléfono en su bolsillo, y quien llama lo saluda con un buenos días, Joe Castillo, preguntando si debería llamarlo señor Machete. Linmo le explica todo lo que sabe a Xiao mientras piensa que no mencionaría que había perdido la vida una vez y viajado en el tiempo. La doctora se cambia de ropa y comenta que ya lo esperaba, pero que si ya terminó de hablar, debería ayudarla con el cierre. El joven sube el cierre mientras ella explica que era un prototipo de traje de protección ambiental de su trabajo anterior, y Linmo cuestiona el cambio repentino de atuendo. Xiao le dice que mire al techo. Ya que las criaturas piel blanca habían invadido los conductos de ventilación, podrían haber dañado la ventilación y pregunta si Linmo no había notado la caída de temperatura. Se escucha un ruido afuera. Ambos se acercan a la puerta, encontrándose con la hija de Dorothy. Xiao comenta que solo es una niña, y Linmo dice que es su vecina. La pequeña corre y el joven la sigue mientras la doctora dice que odia a los niños. Linmo se sorprende al mirar por el pasillo, ya que el camino está cubierto de sangre y una niña está señalando. Xiao nota varios cadáveres en el suelo y dice que son residentes del edificio. Mientras Linmo se pregunta por qué todos tienen heridas de bala, se acerca a la niña diciéndole que es peligroso estar por ahí, pero la niña señala al viejo Joe, que está tirado en el suelo.
Linmo piensa que ya había perdido la vida, y en su vida anterior fue Joe quien tomó la iniciativa de compartir comida, pero también perdió ante un piel blanca. Así que toca el hombro del cuerpo, diciendo que, al final, las personas buenas nunca tienen un final feliz. De repente, Joe agarra la mano de Linmo, lo que lo sobresalta y hace que grite dramáticamente. El anciano explica que aún no había fallecido, pero que todavía le debía una a Linmo. La niña toma la mano de Xiao, preguntando si ella es doctora, porque su mamá dijo que los doctores usan ropa con cruces rojas, y ella tenía una en el dorso de la mano, preguntando si podía ayudar al tío Joe. Xiao mira a la niña sin reaccionar, pero luego se acerca diciendo que hará una excepción y no cobrará nada. Se arrodilla junto a Joe y le pregunta qué pasó para dejarlo en ese estado, pero Joe dice que es una historia larga, ya que después de salir de la sala de calderas, su plan era llegar a la sala de seguridad. Pero el primer piso estaba lleno de monstruos. Terminó subiendo por las escaleras de emergencia y encontró varios sobrevivientes en el camino. Y como los monstruos se acercaban, su única opción fue seguir subiendo. Pero entonces ocurrió algo. Ludón apareció con un arma de fuego, disparando en la cabeza a los sobrevivientes mientras subían las escaleras, dejando los cuerpos para que los pieles blancas los devoraran. Joe le preguntó qué estaba haciendo, pero Ludón comentó que simplemente estaba usando a los débiles para ganar tiempo, disparando a otros sobrevivientes a su paso. Mientras apuntaba a la niña, dijo que los fuertes siempre habían estado por encima de los débiles porque era una regla establecida por Dios, disparando de nuevo y alcanzando a Joe, quien se interpuso frente al disparo. Después de eso, Ludón siguió subiendo mientras Joe quedaba tendido allí, desangrándose hasta perder el conocimiento. Xiao dice que, afortunadamente, la bala no alcanzó un punto vital, pero perdió mucha sangre y necesitaba llegar a un lugar seguro. Linmo repite el nombre de Ludón con furia, avanzando mientras Joe le pregunta qué planea hacer. El joven lo mira de reojo mientras activa sus habilidades. Ludón dispara a otras personas en el camino, quienes le gritan que espere, diciendo que son humanos, pero el hombre los contradice diciendo que solo son carne débil, y que tener cuerpos por todas partes era bueno ya que bastaba para ralentizar a los monstruos, porque aunque ese lugar era un viejo almacén, debía ser el sitio más seguro del edificio. Abre una puerta, esperando encontrar suministros dentro, pero nota una presencia oscura proveniente del pasillo. Linmo se baja la capucha, diciendo que se enfrenta al hombre una vez más, llamando a Ludón con furia. El gánster dispara al joven, preguntando si no se suponía que debía estar en el infierno. Pero Linmo esquiva todos los disparos mientras carga contra Ludón, propinándole una patada que le corta la pierna. Luego se lanza con la mano en forma de garra, cortándole el brazo que sostenía el arma y sujetándole la cabeza con la mano. El hombre pregunta por qué le está haciendo eso mientras Linmo se dirige al balcón, diciendo que ni siquiera le había hecho nada aún. Linmo se cuestiona cómo puede decir que no hizo nada, pero luego recuerda que nada de su vida pasada ha ocurrido todavía. Sin embargo, después de volver, nunca buscó venganza, ya que solo quería crear un lugar seguro para sí mismo. Pero al ver la situación actual, se da cuenta de que eso fue una tontería, ya que personas inocentes perdieron la vida. Y todo eso lo hace sentir furioso. Pero era evidente que su furia no era solo contra Ludón, sino también contra sí mismo por haber sido tan idiota. Quema el cuerpo de Ludón con su poder y lo lanza hacia las criaturas piel blanca, declarando que ahora, si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría 100 veces con su enemigo, porque esa era la ley del mundo congelado. Joe y la niña se calientan junto a una fogata. Xiao comenta que el administrador del edificio usaba ese lugar como almacén, por lo que podría ser útil para ellos, ya que aún quedaban algunos suministros. Linmo se sienta en una esquina junto a una caja, pensando que por fin se vengó, pero no se sentía como suficiente. La doctora lo interrumpe golpeándole la cabeza, preguntándole en qué piensa, ya que ella ya sospechaba que tenía problemas con ese bastardo, y que era normal que la gente se volviera compulsiva cuando tenía gran poder. Pero en el caso de Linmo era diferente. Le agradece por deshacerse de Ludón. Linmo le pregunta si también tenía problemas con el gánster, y la mujer recuerda momentos de su pasado en los que él apuntaba con un arma a otras personas. El joven se levanta y dice que la doctora no tiene que responder si no quiere, ya que se quedarían allí por ahora. Y como era un almacén, el calefactor no funcionaba. Viendo cómo estaba el lugar, todo aún parecía intacto. Pero el viejo Joe estaba herido y Maggie, la hija de Dorothy, era solo una niña, así que no podrían depender del fuego del barril para siempre. Con criaturas peligrosas piel blanca afuera, necesitaban reforzar la seguridad del cuarto, y podían usar los materiales disponibles para eso. Sin embargo, si querían calor de verdad, necesitaban ir a la sala de energía. Joe comenta que el edificio está lleno de monstruos y teme lo que pueda pasar si no hacen algo al respecto. Maggie de repente estornuda mientras hablan. Linmo dice que podría terminar con hipotermia si se queda quieta así, y Joe explica que solo hay una manera. Dentro de un túnel de basura, se escuchan pasos. Linmo cae de repente, aterrizando de cara al suelo, murmurando que tenía que ser justo el túnel de basura. Pero se sorprende al mirar al frente.
Al ver una criatura que parece un núcleo, se pregunta si los seres piel blanca se han fusionado con los residentes, formando un nido. Se da la vuelta al notar un ruido extraño, preguntándose si podría ser un piel blanca. Pero de pronto, Xiao cae encima de él. En el suelo, Linmo comenta que la doctora no lo deja levantarse. La doctora responde que puede moverse si él le quita la mano. Se escucha un ruido repentino y ella le hace señas a Linmo para que guarde silencio. Luego, la criatura mira hacia un lado, pasando junto a ellos sin notarlos. Xiao pregunta qué era esa cosa y Linmo quiere saber por qué ella fue hasta allí. Ella explica que se necesitan 2 personas para operar la sala de energía y que, como el cuerpo de Linmo está debilitado, podría desmayarse allí. La criatura entonces carga de repente contra la pared donde ellos se esconden. El joven se pregunta qué clase de monstruo es ese, ya que es diferente a los otros piel blanca, y él está demasiado débil para pelear ahora. Podría acabar muerto. Según la doctora, los pieles blancas no comen personas. Solo drenan y almacenan su sangre, pero él se pregunta a dónde va toda esa sangre. Maggie mira por la ventana y le pregunta a Joe qué está pasando, lo que sorprende al anciano con una visión aterradora. Los pieles blancas se están extendiendo por el edificio y una hembra yace en el suelo con un vientre inmenso. Corbin comenta que parece sin vida, y Dorothy dice que ya no los atacará. Una luz comienza a parpadear desde el edificio llamando la atención de Corbin preguntándose si eso es código Morse. Dorothy pregunta qué es código Morse, y Corbin explica que es un lenguaje de señales que permite comunicarse mediante diferentes letras del alfabeto y números según el patrón usado. Joe, desde la ventana, señala con la luz que deberían entender y no ir hacia allá. Corbin se sorprende con el código y Dorothy pregunta qué están tratando de decir. El joven entiende poco, pero le dice a la mujer que les están pidiendo que vayan allá. Ambos se dirigen al edificio mientras Dorothy parece dudosa y Corbin dice que su hija debería estar allí, pero Joe no quiere que ellos dos tomen ese camino. Todavía en el nido, Linmo piensa que deben seguir esa ruta, pero un piel blanca bloquea la entrada. No tiene otra opción que luchar contra el monstruo. Unos crujidos provienen del techo, llamando la atención de la criatura. Linmo y Xiao aprovechan la oportunidad para avanzar. Pensando que era una distracción perfecta, la doctora comenta que las venas en el suelo parecen estar conectadas a aquellos que perdieron la vida. Linmo está de acuerdo y dice que es extraño usar humanos como parte de un nido, cuando de repente algo emerge detrás de él. Es un piel blanca con una estructura esquelética. Adopta una forma humanoide que se asemeja a un lich. La criatura introduce su mano en su propio vientre, saca intestinos y los usa para forjar una espada, luego lanza un tajo con el arma. Linmo percibe algo extraño y maldice al monstruo. Empuja a Xiao a un lado mientras acelera el paso. La criatura se lanza para atacar a ambos y el joven intenta alcanzar a Xiao, recibiendo un tajo en la espalda para proteger a su amiga del ataque. Retrocede, sosteniéndose de la mujer, diciendo que el monstruo es mucho más rápido que él, porque ese piel blanca es mucho más fuerte que las otras. Linmo se pone la mano en el hombro, pensando en lo poderosa que es esa criatura, y de pronto el monstruo emite un sonido. Su visión está completamente enfocada en Xiao. Linmo se pregunta por qué su objetivo es la doctora y no él, pero la criatura se lanza hacia adelante con su espada. El joven logra empujar a Xiao a un lado, pero es cortado por las espadas. Ese monstruo es demasiado rápido, lo que hace difícil para Linmo resistir. Porque si la criatura sigue atacando de esa manera, tanto él como la doctora podrían perder la vida ahí mismo. Se pregunta si está a punto de morir otra vez. El parásito aparece hablando sobre huir, preguntando si no es eso lo que la gente de su clase hace en situaciones así. Porque, como él sabe, en este mundo congelado no hay piedad. Es un mundo donde todos son iguales. Así que, si abandona a la doctora, tal vez aún pueda sobrevivir. Linmo dice que no va a huir porque si lo hace ahora, no habría diferencia entre él y Ludon, afirmando que no necesita abandonar su humanidad para sobrevivir. Sorprendiendo al parásito con su respuesta, Linmo explica que, si ella es parte de él, debería entender. Cuando personas inocentes pierden la vida, su pecho duele y se siente asfixiado. Ese dolor es su humanidad sufriendo, al igual que los fósiles de sus antepasados, que tienen fracturas que prueban que no abandonaron a sus compañeros. Por lo tanto, Linmo solo puede pensar en una cosa ahora. Dado que tiene este poder, se asegurará de usarlo a su favor, formando venas por todo su cuerpo y cuernos. El símbolo en su collar comienza a ser consumido por las venas. Cuando el piel blanca se lanza hacia Xiao con su espada, la doctora se asusta y empieza a sudar, pero el ataque de la criatura es bloqueado. Un piel blanca de tono azuláceo se alza frente a ella, y Xiao pregunta qué es eso. Linmo es ese monstruo y declara que con este poder, protegerá a las personas. Nota que se parece a ese piel blanca, pero aprieta el puño, ya que no se siente igual que ella. El joven libera energía en su mano y su cuerpo monstruoso comienza a brillar en azul. El parásito comenta que esto es interesante porque parece que tomó la decisión correcta al elegirlo y que el joven ahora sentirá la esencia del poder. Linmo entonces se lanza para golpear a la criatura, asestando un golpe que el monstruo logra bloquear.
Avanza nuevamente, intentando una patada horizontal, pero el monstruo la esquiva. Linmo se ha vuelto más rápido, pero aún no es suficiente. Mientras la criatura sigue esquivando, Xiao se pregunta qué está pasando, ya que Linmo ha creado una nueva capa sobre su piel, como si estuviera absorbiendo energía del aire y convirtiéndola en poder. Pero dada la zona en la que están, se pregunta si esta es una fuente de energía ilimitada y cuál es la esencia de este poder. Linmo piensa que por ahora dejará de lado su semejanza con los pieles blancas mientras el monstruo lo ataca. Incluso con este poder, le resulta difícil defenderse y luchar contra la criatura. Esquiva el ataque del monstruo por un pelo, lanzando un golpe que apenas roza a la criatura. Colisionan, y Linmo piensa que puede acelerar el tiempo. Se pregunta si podría hacer lo contrario. La criatura lanza un tajo diagonal y luego huye de Linmo, yendo directamente hacia la doctora Xiao sin dudar. Linmo concentra su energía en el puño, golpeando el nido de la criatura. El monstruo, que estaba a punto de atacar a la mujer, se detiene en el tiempo, a solo 1 centímetro de alcanzarla. Linmo piensa que funcionó, pero se prepara para correr, diciendo que esto es todo, porque acabará con el monstruo de un solo golpe, cortándolo múltiples veces en la espalda, llamando a este ataque puño sombra. El tiempo vuelve a la normalidad y ocurre una explosión. Xiao cae al suelo cubierto con la sangre de la criatura, mientras Linmo extiende su mano y dice que deben irse, ya que no pueden quedarse allí. Con la temperatura alcanzando los 26 grados centígrados, Joe comenta que lo lograron. Mientras Maggie celebra porque hace calor y dice que quiere ver a su madre. Se escucha un ruido en la celda y Joe pregunta qué es, preguntándose si podría ser un piel blanca. Linmo abre la puerta, informando al viejo Joe que ha regresado. El anciano lo saluda, diciendo que finalmente volvieron. Pero el joven pregunta qué le pasó, mientras Joe le dice que no se altere, porque si la herida se abre de nuevo, ella tendrá que coserla. Joe dice que hace un rato escuchó un ruido en los conductos y que podría ser un piel blanca. Linmo observa los conductos, preguntándose sobre el ruido y diciendo que podría ser solo las viejas tuberías asentándose. Le dice al viejo Joe que no se preocupe, que probablemente solo sea una ilusión y que las criaturas piel blanca estaban concentradas en los pisos inferiores. Sin embargo, el ducto colapsa de repente. Una figura extraña cae frente a ellos. Joe levanta su palanca, diciendo que tenía razón, mientras Linmo activa su poder y pregunta si se habían convertido en un nido de sangre. Pero Maggie llama a su madre. Dorothy le responde a su hija preguntando qué está haciendo allí, mientras Corbin se queja de que es el ducto de calefacción y está demasiado caliente. Maggie explica que un piel blanca invadió su hogar y un tío rubio le disparó a muchos tíos y tías. Pero el tío Joe la salvó, aunque se hirió, y el tío de cabello oscuro lo salvó a él. Corbin llama a Linmo chico apestoso, sorprendiendo al joven, ya que alguien lo conoce. El hombre rubio corre hacia él diciendo que lo extrañó mucho. Linmo intenta reconocer quién es mientras retrocede, pero Corbin lo abraza, diciendo que caminó todo el camino desde Aberdeen y cruzó todo el continente. El joven activa de inmediato su habilidad, golpeando a Corbin en la cara y preguntando cómo se atreve. Se pregunta por qué Corbin le resulta tan familiar, mientras el rubio le reclama cómo pudo hacerle eso, diciendo que ni siquiera su padre lo había golpeado. Linmo se pregunta si esta persona también es de esta línea temporal, como la doctora, y parece conocerlo, pero él nunca tuvo amigos en Aberdeen. Corbin se aferra al brazo de Linmo, diciendo que va a formar una nueva banda y que Linmo será la mano derecha de Slash, mientras él será la mano izquierda de Hendrik. Cuando Maddie pregunta si los dos son amigos, Linmo está en shock, porque solo quiere saber quién es ese hombre rubio, notando que las diferencias en esta línea temporal comparadas con la anterior podrían explicarse por el efecto mariposa. Después de todo, el futuro había sido alterado, pero no había explicación para Corbin. Dice que solo podría preguntarle al parásito. Entra en su mundo mental y dice que tiene algunas preguntas para ella. Pero al no recibir respuesta, reflexiona que ella siempre aparecía por su cuenta, pero cuando él la busca, no responde, diciendo que el parásito es realmente egoísta. Xiao los interrumpe diciendo que no es momento para recordar el pasado, pero Linmo le responde diciendo que ni siquiera lo conoce. Y Corbin se queja de que vino desde tan lejos solo para que se burlen de él. Sin embargo, la doctora pregunta por la situación actual, porque aunque resolvieron el problema de la calefacción, ahora hay uno mucho más serio. Esos pieles blancas parecen ser la descendencia de esa madre, y estos nidos están enviando sangre hacia ella. Pronto, este edificio será asimilado. Si siguen ignorando esto, una vez que los nidos de sangre lo dominen, Linmo termina su frase diciendo que tendrán que enfrentarse al piel blanca con la espada de intestinos, y que si ese es el caso, con su poder, él podría encargarse. Pero Xiao le dice que no es tan simple, ya que la luz indicadora está constantemente azul y, tras usar furia negra, brilla aún más. Linmo se pregunta si furia negra es esa forma negra y si también consume muchas calorías. Xiao confirma que activar ese estado consume una gran cantidad de calorías, y ahora mismo no hay suficiente,
pero él es el único capaz de luchar contra esos pieles blancas y la situación es crítica. Linmo reflexiona que si quería sobrevivir y seguir protegiendo, necesitaba calorías. Entonces dice que tuvo una idea. Le pregunta a la doctora si tenían tablones de sobra y Xiao dice que sí, pero quiere saber para qué. Linmo le pide que le preste la espada sagrada de la física porque, ya sean los nidos de sangre afuera o la amenaza de los mutantes piel blanca, el núcleo del problema o el conflicto principal era solo uno, y usa su poder para avanzar y reunir materiales, ya que el hambre era el mejor condimento para quienes no tenían fuerzas para trabajar, y comer daba fuerza. Xiao dice que entiende que era un sistema hidropónico. El razonamiento de Linmo era verdaderamente único y Xiao le pregunta si iba a cultivar allí, pero el joven responde que se trata del valor de los trabajadores honestos y de una habilidad innata, ya que más y más personas se estaban uniendo. Resolver el problema de la comida era una prioridad, reflexionando que sabían de lo que era capaz la gente con hambre. Xiao sopla humo en la cara de Linmo y le pregunta cuál era el siguiente paso, porque el sistema hidropónico no produciría comida de la nada. El joven aprieta los puños, listo para comenzar. Mientras camina por el edificio, nota que, como esperaba, los cuerpos habían desaparecido y no había rastros de sangre, reflexionando que algo estaba recolectando los cuerpos y que podría ser ese sujeto grande de antes. Eso significaba que tenía poco tiempo y que los nidos de sangre pronto llegarían a ese piso, así que necesitaba actuar rápido. Linmo quería usar la forma negra para eliminar la fuente por completo, pero antes de eso, necesitaba resolver el problema de las calorías. Corbin lo interrumpe, llamándolo y preguntando a dónde se escabullía solo. Linmo pregunta cómo lo siguió, pero el rubio responde que todos entendían y que Linmo no le prestó atención porque pensaba que tener un mal amigo como él era embarazoso. Sin embargo, él entendía a su amigo y ahora que trabajaba en una gran empresa, un mendigo como él no era bien visto, y Linmo quería saber qué tenía que ver todo eso con este sujeto. Corbin continúa diciendo que ahora que estaban solos, podía hablar con libertad, pero el joven simplemente lo encuentra molesto. El rubio le pone una mano en el hombro y le pregunta por qué su hermano no decía nada, pero Linmo simplemente responde que estaban jodidos. Parados cara a cara con el grandulón, Corbin asiente y dice que sí están jodidos. Luego nos muestran un recuerdo bajo un puente. Corbin se encuentra solo, mencionando el nombre de Jerry, que era el ratón que tenía a su lado, ya que eran bastante parecidos. Ambos habían sido expulsados y solo podían esconderse bajo el puente. A partir de ahora, él y la rata dependerían el uno del otro. Pero si no quería, no tenía por qué irse. Además, estaba lloviendo y Linmo aparece llamándolo. Le pregunta cuántas veces su padre lo había golpeado. Mientras Corbin pregunta si vino solo para provocarlo, Linmo cuestiona cómo podría hacer algo así. Sin embargo, incluso si estaban huyendo, no podían simplemente esconderse bajo un viejo puente. Y si iban a huir, que fuera con estilo. Corbin pregunta dónde aprendió esa línea tan cliché, pero Linmo le extiende la mano y lo llama, porque si iban a huir, debía ser con un buen amigo para hacerlo con estilo. Corbin dice que solo lo seguiría para que Linmo dejara de huir de esas cosas, y Linmo le agradece. En el presente, el joven agarra al rubio por el cuello, preguntándole en qué estaba pensando, gritando que deberían correr mientras sostiene a su amigo. Corbin se queja de que esa huida no tiene nada de estilosa. A lo lejos, Linmo dice que los nidos parecen haberse expandido hasta el cuarto piso y que necesitan regresar a buscar las semillas. Corbin se queja de que deberían estar huyendo con estilo, y su amigo le responde queriendo saber por qué dice eso en una situación como esta. El rubio pregunta si no fue él quien dijo eso, y Linmo dice que nunca lo hizo. Los dos discuten porque Corbin piensa que Linmo está fingiendo, y el joven lo niega, pero la discusión se interrumpe cuando un impacto rompe la pared. La mano de la criatura atraviesa la estructura. Linmo esquiva, pensando que ya era demasiado tarde. Mientras Corbin se queda impactado por la criatura atravesando la pared, sostiene la cabeza de Linmo, que estuvo a punto de ser aplastada. El rubio prepara su cóctel molotov con una botella, atrayendo la atención de la criatura y lanzándolo, gritando que suelte a su hermano. El monstruo intenta defenderse del fuego con la mano. Lanza a Linmo mientras intenta apagar las llamas, y el joven choca contra el nido de sangre. Nota que las venas se le están adhiriendo porque el nido lo está absorbiendo mientras él intenta escapar. Su rostro se cubre de venas e incluso su mano está siendo consumida. Mientras Linmo maldice la situación, pensando que todo terminará así, abre los ojos y ve su mano intacta. Linmo se pregunta qué está pasando, queriendo saber dónde está, pero nota algo extraño al mirar las raíces. Al ver que hay una figura humano y piel blanca atrapado, Linmo se pregunta si aún está viva, y la criatura abre los ojos, mirando en dirección al joven, lo que lo sobresalta. El entorno cambia y Linmo toca el suelo con el pie, queriendo saber qué está pasando y dónde está ahora. Su visión muestra a su yo infantil sosteniendo la mano de Corbin.
Dice que ese era el rubio entrometido de Aberdeen y se pregunta con quién estaba hablando. Al notar que era el mismo, Linmo se pregunta si realmente eran amigos y si eso era su memoria, pero su versión infantil le grita a su versión adulta que él no es tu amigo, sino el mío. Él era amigo de Kurt Corbin, no de Linmo, llamándolo ladrón. Linmo abre los ojos, casi completamente consumido por las venas. Corbin le agarra la mano diciendo que morir así sería patético. Logra sacar a Linmo de las venas y le pregunta si está bien. Mientras el joven reflexiona que casi se convierte en comida para un nido de sangre, preguntándose qué acaba de pasar. Sin embargo, decide rápidamente dejarlo pasar porque no era momento para pensar en eso, queriendo saber qué harían respecto a ese gigante, ya que no parecía temerle al fuego. Corbin toma otro molotov y dice que ese tipo era bastante resistente, así que le ofrecería otra copa. Linmo lo interrumpe, diciéndole que no se apresure. La grasa de los pieles blanca arde rápidamente a altas temperaturas, pero ese monstruo absorbía calor y tenía una alta regeneración, y Corbin se da cuenta de que Linmo lo había analizado todo con calma, algo raro. Lanza el molotov con la intención de quemarlo hasta que no pudiera regenerarse, pero Linmo le pregunta si no lo escuchó, porque esta vez el monstruo ni siquiera se molesta en defenderse contra la llamarada. Linmo decide usar la forma negra porque no puede dejar a esa cosa allí. Pero no pasa nada, a pesar de su intento. Recuerda lo que dijo la doctora, que ahora no tiene suficiente energía para usar la forma negra, lo que significa que no puede luchar contra esa cosa. Sin embargo, a Linmo de repente le llega un pensamiento. Desde el principio, todo le parecía algo familiar, el monstruo absorbiendo calorías, y la doctora mencionó que su estado de furia negra hacía lo mismo, así que se le ocurre una idea. En ese momento, la criatura golpea el suelo enviando a Linmo por los aires. En su vida pasada, la fortaleza había sido atacada nuevamente y, frente a una cruz, esperaban que un espíritu encontrara la paz. Linmo nota que llevaban un mes perdiendo gente. Ya habían cambiado de ubicación incontables veces para evitar a los pieles blanca, pero ellas siempre los encontraban, y no importaba cuánto intentaran escapar, aún tenían que seguir huyendo. Linmo le dice al viejo Joe que ya había tenido suficiente, sorprendiendo al anciano. Después de todo, Linmo ya no quería seguir huyendo. De regreso a la pelea, se da cuenta de que tenía razón, porque podía absorber energía del entorno. Así que, el calor de las llamas también fue absorbido y convertido en energía. Corbin pregunta por qué Linmo tiene cuernos ahora. Mientras el joven se transforma, su cuerpo comienza a tomar forma de furia negra, y su puño se vuelve completamente negro, propinando un golpe con toda su fuerza al monstruo gigante. Corbin se cubre del viento y quiere saber qué está pasando, porque con un solo golpe su amigo mandó volando al monstruo. Linmo llama a Corbin y le dice que escuche, porque lo que él pensaba que sabía de él antes ya no tenía nada que ver con quien era ahora. Ya no era el mismo. Corbin se sorprende y dice que su amigo se ve increíble con ese atuendo, preguntando de dónde lo sacó. El rubio ya había aceptado que no podía llamar a este amigo un monstruo, pero Linmo lo niega. Pronto cambia de tema, diciendo que el grandulón sería difícil de manejar y pregunta cuántos molotovs le quedaban a Corbin. Corbin dice que va a revisar, abriendo su estuche de guitarra y mostrando que aún quedaban varios. Sin embargo, el monstruo recupera la conciencia gracias al golpe y se pone de pie frente a los dos. Corbin pregunta qué van a hacer y si van a huir. Linmo se pregunta si debería huir. Teniendo visiones de lo que pasó en su pasado, el joven se vuelve más decidido, decidiendo que no va a correr, porque huir haría que todo fuera aburrido. Corbin observa a su amigo, pensando que realmente ha cambiado. Llamándolo por el apodo de Pequeño Negro, Linmo reflexiona que el monstruo no sería derrotado tan fácilmente, porque aunque tenía habilidades regenerativas, aún era muy lento. Pisando la cabeza del monstruo, el joven prepara su puño para golpear, causando múltiples agujeros en el cuerpo de la criatura. Luego, Linmo salta hacia atrás para retirarse por un segundo, diciendo que ahora era el turno de Corbin. Este lanza todos los molotovs que estaban en el estuche de guitarra, causando una explosión masiva contra el monstruo. La grasa de la criatura era inflamable, así que mientras la herida fuera lo suficientemente profunda, el fuego quemaría la grasa. Pero no tardaría en regenerarse. Así, Linmo junta sus manos para atacar mientras el monstruo ardía, porque absorbería el calor de la grasa quemada de la criatura piel blanca y usaría la carne y la sangre de su enemigo en su propio beneficio. Su forma monstruosa desarrolla alas en la espalda, y su energía emana con más potencia. Pisa el suelo con fuerza, avanzando rápidamente, destruyendo todo a su paso con su explosión de energía. Linmo usa su pie para detener el impacto, apunta con el dedo a la criatura, y luego, acercándose, le coloca el dedo en la nariz. La energía cinética destruye toda la estructura del monstruo con un simple toque. Corbin observa desde lejos y pregunta si eso fue una barrera sónica, mientras Linmo reflexiona que, mientras todo el cuerpo sea destruido, incluso la habilidad regenerativa más poderosa no sirve de nada. Sin embargo, solo lo logró gracias a Corbin.
Y aunque parecía sospechoso, en verdad había sido útil. Ayuda a su amigo a levantarse, preguntándole si está bien, mientras piensa que aunque se veía desaliñado, no era un idiota. Corbin pregunta por qué está siendo tan amable, y si iban a bajar para hacer eso de nuevo, lo que hace que Lin-Mo piense que sí era un idiota. Corbin grita cuando entran al apartamento en la habitación 409. Dice que finalmente entiende, porque estaban allí para conseguir semillas en la solución nutritiva. Pregunta cuándo su amigo aprendió sobre agricultura y cómo consiguió todas esas cosas, también queriendo saber cuándo obtuvo sus poderes. Pero Lin-Mo se queja mentalmente de haber encontrado a un idiota incluso después de renacer. En el collar de Lin-Mo, se escucha una voz intentando comunicarse. El joven se sorprende, mientras Corbin pregunta de dónde sacó un collar tan genial. Lin-Mo le dice que se calle y le pone los dedos en la nariz. Corbin grita que le está haciendo daño y que está sangrando. Entonces Xiao pregunta qué están haciendo los dos. Lin-Mo pregunta si el collar era para comunicación y también explica que solo logró llegar a la habitación. La doctora anuncia que tiene buenas noticias porque encontraron algunas cosas viejas en el almacén, como esta vieja estación de radio. También hallaron suministros de jardinería que probablemente la ama de casa usaba para plantar flores. Lin-Mo pregunta si esas eran las buenas noticias y la doctora continúa hablando porque tenía una petición personal. En la casa de la doctora, Lin-Mo reflexiona que no podía creer que hubiera regresado a ese lugar. Corbin comenta que incluso ese edificio de mala muerte tenía un laboratorio, y su amigo dice que era una clínica, pero que tenía razón. Mientras buscan la cápsula que la doctora quiere, ven un frasco gigante y preguntan para qué sirve, porque parecía real, y lo que dijo Corbin podría ser cierto, la doctora quizá no era realmente una doctora. Ve una advertencia de riesgo biológico y se pregunta si la doctora estaba estudiando a los piel blanca. Queriendo saber quién diablos era realmente la doctora, Corbin enciende la computadora, y Lin-Mo le pregunta qué está haciendo, golpeando a su amigo en la cabeza y diciéndole que no se meta con computadoras ajenas, preguntando qué pasaría si borraba información importante de la doctora, pero Corbin dice que no era un idiota. Lin-Mo tiene una repentina realización y piensa en la información, diciéndole a Corbin que se vaya y llamándolo lacayo, lo que enfurece a su amigo. Lin-Mo le dice que vaya a reunir suministros útiles, pero Corbin le dice que no patee su guitarra. Se sienta frente al teclado y comienza a revisar el contenido del ordenador. Finalmente, Lin-Mo encuentra información en el ordenador. Al ver una foto de la doctora cuando era más joven y notar que parecía tímida, además de observar la identificación en su cuello, el joven comprende que la doctora le estaba ocultando cosas. La puerta de la base se abre. Joe saluda a Lin-Mo por haber regresado y le pregunta cómo le fue. Corbin explica que todo salió bien mientras Xiao escucha la conversación desde lejos, observando a las personas. Lin-Mo explica que logró recolectar algunas semillas que estaban en la habitación debido a la cantidad limitada de pisos accesibles y que lamentablemente no encontró nada directamente comestible. Joe responde que no fue su culpa, sino de Ludon por haber robado los suministros. Luego Joe ofrece su ayuda para plantar, pero Lin-Mo se niega ya que el viejo Joe estaba herido. Xiao se ofrece a ayudar, ya que sabía algo de botánica y bioquímica y podría ser útil. Pregunta si Lin-Mo no lo cree así. El joven acepta, aunque observa con sospecha a la doctora. Corbin los interrumpe diciendo que él también ayudaría, pero cambia de opinión al ver las miradas que le dirigen. Lin-Mo le dice que vaya a la mesa de los niños con Maggie, ya que no estaba siendo de ayuda. Separada de los demás, Xiao le pregunta a Lin-Mo por lo que ella había solicitado anteriormente. Lin-Mo muestra el frasco y pregunta si eso era lo que ella quería. Pero cuando la mujer intenta tomarlo, él retrocede y le dice que espere. Quiere saber si no va a explicar nada antes de llevárselo, porque necesita averiguar quién demonios es ella realmente. Con una sonrisa en el rostro, Xiao le pregunta si todavía no lo ha descubierto. Lin-Mo nota la expresión en su cara y se pregunta si la doctora lo hizo a propósito. Xiao permanece en silencio, sin dejar de sonreír. El joven se pregunta si la cápsula era solo una carnada para atraerlo a su casa y quiere saber qué está planeando la exagente del departamento bioquímico, Xiao Suya. Xiao toma el frasco y dice que acertó en parte, porque no era una carnada, sino la clave para la supervivencia de la humanidad. Le pregunta si recuerda cuando se convirtió en Furia Negra, ya que su apariencia es similar a la de los monstruos, y ella cree que hay una conexión entre él y las criaturas. El órgano refuerza esta teoría. Incluso en ese estado, todavía absorbía calor, de forma similar a lo que le pasaba a Lin-Mo. El joven pregunta qué tiene que ver eso con la clave de la supervivencia y por qué ella reveló su identidad. Xiao le dice a su sujeto de prueba que no se preocupe, porque ya sea para alimentarse o para almacenar energía con la que enfrentarse a la madre exterior, necesitaban resolver rápidamente el problema del cultivo. Y si no se equivoca, cuando él creó el tanque hidropónico, estaba pensando en usar el estado de límite rojo para acelerar el crecimiento de las plantas. En otras palabras, la clave de todo era que Lin-Mo entrara en el límite rojo, pero no tenía suficiente energía para luchar, mucho menos para alcanzar ese estado. Aunque pudiera absorber calor del entorno,
aún no lo lograría porque sus órganos de almacenamiento todavía no eran lo suficientemente eficientes para permitirlo. Entonces, si ella pudiera añadir ese órgano, podrían tener un sistema de absorción más eficiente que permitiría a Lin-Mo entrar en el límite rojo. Lin-Mo se detiene con la intención de pensar un momento, pero Xiao presiona el frasco contra su abdomen. En resumen, para sobrevivir, necesita insertarse eso. El joven pregunta si no habría una reacción de rechazo, pero comienzan a expandirse venas negras sobre el frasco. Xiao pregunta qué es eso. Entonces, las venas forman un rostro y una fuerza inmensa. Lin-Mo tampoco sabe lo que está ocurriendo. Se pregunta si la furia negra quiere un trozo de la carne de piel blanca. El frasco se rompe en el suelo y Xiao analiza que el cuerpo del joven ya no podía esperar más. Así, entra en el estado de límite rojo, colapsando al suelo mientras una criatura emerge de su espalda. La doctora se pregunta si su fuente de poder proviene de un parásito. Quiere saber cómo pudo encajar una entidad tan masiva dentro de su cuerpo. Lin-Mo simplemente sonríe en el estado de límite rojo. Era hora de plantar. Dice que las plántulas maduran naturalmente y que los estantes estaban esterilizados, libres de algas verde, y solo faltaban algunas cosas. Pero escucha un ruido desde la parte trasera del estante. Maggie toca una planta y pregunta qué es, porque es muy pequeña. Lin-Mo dice que es una plántula de lechuga y la niña pregunta qué son las plántulas. Así que el joven explica que es una lechuga bebé, igual que la pequeña Maggie. La niña lo contradice diciendo que eso no es verdad porque ella es más alta. Y luego pregunta qué es siquiera una lechuga. Dorothy aparece y dice que es la verdura verde en su hamburguesa favorita. Entonces Maggie pregunta si su mamá puede llevarla a comer una hamburguesa cuando su papá regrese. Dorothy intenta hablar sobre su padre, pero Corbin aparece detrás de Lin-Mo y le dice bruscamente que su padre ya no está, dejando al joven sin palabras. Sin embargo, rápidamente interrumpe los pensamientos de Dorothy y se vuelve hacia Corbin, preguntándole si trajo las semillas de trigo para hacer pan. Corbin responde que sí, y Lin-Mo continúa preguntando por las semillas de tomate y pepino para hacer una hamburguesa. Luego le preguntan a la pequeña Maggie si le gustaría una hamburguesa, porque comerían en cuanto la pequeña lechuga creciera. Maggie pregunta cuánto tiempo tardaría eso. Lin-Mo explica que si estuvieran en la antigua Grecia, él sería el dios de la agricultura y con él las plantas crecerían súper rápido. Entonces Maggie grita que eso es genial. Dorothy agradece a los chicos y Lin-Mo se presenta como el tipo del apartamento 409. La mujer dice que están atrapados en esta situación y que si al menos pudieran hacer crecer las plantas más rápido, no sufrirían por el frío ni el hambre. Corbin dice que su amigo es súper talentoso y que no estaba bromeando, pero Lin-Mo no interrumpe antes de que pueda mencionar sus poderes, lo arrastra lejos y le pide que no diga nada, porque mientras menos personas sepan, mejor. Corbin le pregunta por qué. Lin-Mo le dice que no pregunte, recordando que Xiao mencionó que había trabajado en un proyecto llamado Fuego en el Campo durante su tiempo en el servicio secreto. El nivel de seguridad del programa era alto y los departamentos involucrados eran confidenciales incluso entre ellos mismos, pero ella logró obtener información específica, un proyecto para infiltrar agentes entre los civiles usando drogas, lavado de cerebro e hipnosis, creando monitores humanos mientras que la Oficina de Seguridad Nacional protegía al país. Ella no sabía si la Oficina de Seguridad Nacional estaba paralizado o no, o si había monitores de la Oficina de Seguridad Nacional entre ellos. Pero si descubrían lo que él era, nada bueno pasaría, y mientras menos gente lo supiera, mejor. Lin-Mo asiente, diciendo que tiene una solución, mientras golpea a Corbin en la cabeza. Corbin se aleja con Dorothy, diciéndole que no debía preocuparse ya que Lin-Mo era el dios de la agricultura. El joven mira a su alrededor buscando a alguien, pero nota que estaba solo. Apunta su brazo hacia las plantas, decidiendo que comenzaría, enfocándose intensamente con los ojos cerrados, luego activa el límite rojo. Pero estaba siendo filmado por una cámara y estaba siendo transmitido. Un satélite emite un pitido y la comunicación pregunta si se ha restablecido, reiniciando el sistema y conectando el satélite para buscar lo que pudieran encontrar en el cielo. Las personas preguntan qué está pasando, porque el área estaba congelada y necesitarían reunir información terrestre para localizar equipos en tierra, activando los únicos 3 drones disponibles. Sin embargo, como hacía frío, las baterías no durarían mucho, por lo que debían recolectar la mayor cantidad de información posible antes de perderlos. Una empleada pregunta qué buscaba su superior, y él responde que cualquier cosa útil. Ella les dice a los chicos que se mantengan bajos, porque con suerte, podrían encontrar una señal de sobrevivientes o un equipo de rescate. Uno de ellos responde que no hay nada interesante de su lado, notando una vena en el edificio y pidiéndoles que esperen. Al acercarse, las venas toman el control de la transmisión, pero el dron es destruido de inmediato. La madre alza su mano sangrante y los drones cuestionan qué fue eso y empiezan a grabar, pero la criatura comienza a tirar de las venas a su alrededor. Un miembro emerge desde dentro de la estructura. Todo el edificio tiembla, incluida la habitación de Lin-Mo. Él se pregunta si fue un terremoto.
Se acerca a Xiao y le pregunta qué está pasando, pero la doctora le dice que mire afuera, porque parecía que se estaban quedando sin tiempo. Aparece una criatura gigante, mirando a través de la ventana. Xiao explica que eso fue lo que la madre dio a luz, el hijo. El ser simplemente pregunta dónde está, activando sin querer la habilidad de Lin Mo, queriendo saber dónde estaba su cabeza, extendiendo su brazo para usar su poder. Corbin se acerca a los dos y pregunta qué estaba ocurriendo. La energía en la mano de la criatura empieza a generar rayos. Entonces Lin Mo grita que todos se agachen. El monstruo hace estallar una gran parte del edificio con su habilidad. Lin Mo cierra los ojos para tratar de protegerse del poder, y luego los abre para mirar a un lado. Sostiene a Xiao, pensando que estuvo cerca, y le pregunta si está bien. Ella dice que sí y pregunta por el sujeto de pruebas, porque estaban muy cerca, y nota que su corazón latía rápido. Lin Mo de repente se aparta y dice que es bueno que esté bien, pero que no era momento para relajarse, ya que la criatura los estaba mirando directamente. Lin Mo se pregunta por qué esos fragmentos estaban suspendidos en el aire, cuestionando si era electricidad o magnetismo. Pero pronto, el hijo usa su habilidad de nuevo, disparando las piedras electrificadas hacia adelante, causando otra explosión en el área del edificio. Dorothy esquiva mientras sostiene a Maggie. Corbin pregunta qué demonios está pasando. Pensando que toda la situación apesta, grita preguntando si Lin Mo está bien, pero solo encuentra la estructura completamente destruida. Corbin maldice, pero luego escucha una voz desde abajo diciéndole que no tenga miedo. Era la doctora, que había quedado atrapada en un pilar y pedía una mano. Corbin la ayuda a levantarse y pregunta dónde está Lin Mo, y la doctora intenta decirle dónde estaban. Sin embargo, son interrumpidos por el ataque de la criatura. Dorothy grita que todos corran mientras Corbin pregunta qué demonios era esa cosa, pero la criatura es repentinamente cortada por una energía roja. Xiao identifica el color del ataque, y luego la criatura cae hacia atrás, estrellándose contra un edificio. Lin Mo se encuentra frente a ella en su modo piel blanca, pero ahora con franjas rojas en lugar de azules. Una cámara graba los restos. La persona que observa pregunta si ese era el monstruo que el equipo de rescate había mencionado, el que levantaba piedras con su poder y destruyó el dron, que era el último que quedaba. Las personas observando preguntan qué deberían hacer ahora. Paps explica que no ha pasado mucho desde que se restablecieron las comunicaciones, por lo que tomará un tiempo para que el búnker haga contacto. Una mujer dice que el búnker solo necesita esperar porque los que están en el campo tienen mucho en qué pensar, y su colega pregunta por qué no se prepara para la exploración, ya que podrían encontrar sobrevivientes. Paps se niega, ya que la situación exterior era incierta y era mejor esperar y ver qué podría pasar. Otra explosión ocurre a la vista de la batalla. Lin Mo emerge del humo, su cuerpo delineado por una armadura diferente e incluso creando más cuernos de energía. Reflexiona que esto estaba más allá del límite rojo y parecía otra cosa, como brasas reavivadas. Entonces, aprieta el puño. El niño lanza más piedras hacia el joven, pero él respira profundamente en su cuerpo monstruoso, se sienta en el suelo para tomar impulso y se levanta rápidamente, dirigiéndose hacia las piedras que le fueron lanzadas. Lin Mo salta sobre cada una de las piedras, devolviéndolas. La criatura sigue intentando controlarlas. Mientras tanto, el joven piensa que las brasas no ardían intensamente, sino que ardían en silencio, como chispas eternas. El monstruo alza la mano y comienza a reunir varias piedras para lanzarlas al chico, como si formara la estructura de un meteorito, y dispara su habilidad contra Lin Mo. El ataque se aproxima y el joven reflexiona que las chispas no se estaban apagando. Canaliza energía en su puño para continuar su pensamiento, porque todo esto era como el preludio de un incendio forestal en una llanura. Lin Mo golpea el meteorito con su puño, causando una onda expansiva que se propaga por toda la manzana. Un edificio explota por los fragmentos de piedra que salen volando, golpeando todas las casas alrededor e incluso impactando a la criatura misma. Dorothy pregunta qué era esa cosa roja, y Corbin estaba a punto de explicarlo, pero Xiao le dice que lo mantenga en secreto. Joe pregunta si era un ángel, sorprendiendo a los tres, porque derrotó a la criatura y parecía un ángel enviado por Dios, pero su terrible rostro se parecía más al de un demonio. Lin Mo cae al suelo, ahora con alas formándose en su cintura. Reflexiona que esta vez había ido demasiado lejos, causando una destrucción inmensa al edificio. El parásito pregunta si no estaba bien, ya que él era el único que podía manejar ese tipo de poder. Lin Mo pregunta si ella estaba dispuesta a irse y la llama insecto. El parásito se sorprende y pregunta si él tenía algo que decirle. El joven dice que tenía muchas cosas. Ella levanta los brazos y dice que gracias a la doctora loca que le dio de comer el núcleo, estaba de buen humor. Así que, si Lin Mo quería preguntar algo, debía hacerlo ahora. Lin Mo pregunta qué era exactamente el piel blanca y estaba a punto de hacer otra pregunta, pero el parásito pone su dedo en su boca, diciendo que lo harían poco a poco. Explica que el piel blanca se describiría más precisamente como una carcasa vacía, como un cuerpo sin alma, completamente atado por la obsesión de su vida pasada, tal como Lin Mo estaba atado, o más bien Lin Mo,
quien perdió su vida en la otra línea temporal. Como el tiempo no era continuo para el parásito, Lin-Mo podía morir y ella abandonaría esa línea temporal y se movería a otra. En este proceso, el alma y la conciencia irían con ella, dejando atrás el cuerpo de Lin-Mo, porque la versión del que perdía su alma se convertiría en una cáscara vacía, y quizás su cáscara estaba luchando en algún lugar por ahí. Lin-Mo reflexiona que todos los lugares donde surgieron conflictos en su memoria ahora tenían sentido, y el parásito le dice que entendió rápido. El joven se da cuenta de que técnicamente no había estado reencarnando, sino viajando a través del tiempo. El gigante comienza a mudar su piel porque había un núcleo dentro de él y una llama aparece en su cabeza. Lin-Mo se da cuenta de que cada piel blanca correspondía a seres sobrenaturales que habían viajado por el tiempo. Luo le pregunta a Bárbara qué estaban buscando y la mujer responde que si el tipo del campo que se convirtió en monstruo trajo una entrega, entonces necesitaban ver qué era. Pero su subordinado objeta, diciendo que era el nivel más alto de evidencia y que su jefe se enojaría. Pero pronto se dan cuenta de que el paquete era una cabeza. El gigante llama a su cabeza, preguntando dónde podría estar y crea una explosión de energía gracias al fuego en su cabeza. Lin-Mo se defiende de la energía usando sus brazos, preguntando qué estaba ocurriendo y si esa criatura no podía morir. El parásito dice que era un niño especial y que deberían preguntarle a él, mientras Lin-Mo se pregunta por qué aún estaba hablando tanto, cuando normalmente eso no pasaba. Ella responde que todos éramos de la misma especie y que el tiempo no era lineal, pero que él era un idiota. Lin-Mo pregunta si ese era el momento de discutir eso y si estaba actuando como una niña por eso. El gigante carga con un ataque y Lin-Mo nota que su velocidad era alta. Pero el monstruo prepara otra explosión electromagnética en su mano, sorprendiendo completamente al chico en su forma. Él esquiva, diciendo que casi lo atrapan y que la criatura era realmente rápida, pero que en comparación con su nueva forma, no era nada. El gigante coloca la mano en el suelo y recoge piedras, lanzándolas hacia Lin-Mo, quien se pregunta por qué estaba flotando y si era un efecto de la gravedad. Luego, la criatura lo jala hacia sí, agarrándolo por el cuello. Lin-Mo nota que el monstruo está absorbiendo su calor y dice que eso es malo. Preguntándose si eran del mismo origen, el parásito aparece y dice que es difícil para ellos drenarse completamente el uno al otro. Mientras Lin-Mo se queja de que ella apareció otra vez. Unos brazos blandos emergen de la espalda del chico, apartando la mano de la criatura y lanzándola lejos. Otra piel blanca aparece detrás de Lin-Mo, con un rostro monstruoso pero un cuerpo femenino. El parásito dice que tendrá que hacerlo ella misma considerando el estado de Lin-Mo. El chico la mira impresionado mientras el parásito le pregunta si creía que solo se quedaría dentro de él observando, pero no debería sorprenderse, porque con el segundo núcleo ella crearía otro cuerpo. El gigante carga contra los dos, pero el parásito dice que eso desestabilizará el equilibrio energético. Entonces levanta la pierna, chocando con la criatura mientras dice que no tiene tiempo que perder. La criatura usa su habilidad en la punta del pie. Lin-Mo advierte al parásito que es el truco de la gravedad otra vez, pero ella le dice al chico que no se preocupe, porque ya que no podían escapar de la gravedad, ascenderían. Así que le toca el pecho. Una energía azul se transmite a Lin-Mo, destrozando todo el suelo a su alrededor. El parásito es arrastrada por la gravedad y la criatura carga hacia adelante con la mano. Sin embargo, una espada aparece en la mano del parásito. Llamas envuelven la cabeza del gigante. Luego esquiva el ataque del parásito, siendo rozado en el hombro, dejando el área golpeada limpia de su piel blanca. Alguien observa desde la distancia con binoculares y dice que han encontrado a la 13. Su compañera pregunta si ella estaba por aquí, y la mujer responde que no estaba muy lejos, pero que la situación actual no era apta para la recuperación porque había encontrado a un chico interesante. El parásito dice que ese era su verdadero poder y que era un desperdicio pelear a mano limpia. Entonces Lin-Mo se pregunta si había otra función. La criatura estaba reparando su brazo, pero de repente ella crea una guadaña ya que podía hacer lo mismo. El hombre se quita el sombrero y dice que no esperaba que la 13, la Santa Madre, se viera forzada a este estado. Planeaba usar el caos del apocalipsis para robar las habilidades de la 13 y luego su cabeza para encontrar la agencia, pero no esperaba que esto ocurriera. Irina quiere intervenir, pero él dice que eso expondría sus movimientos y que la agencia de logística no se detendría por una revelación. La chica está de acuerdo con el padre Cross y dice que era porque fueron elegidos por el Espíritu Santo. Otra mujer abraza a Irina por detrás y le dice al sacerdote que no sea tan serio. Presionando su pecho contra la espalda de la chica, dice que la pequeña Irina había sido miembro de la asociación profética desde la infancia, así que cuidar de una requiere paciencia, y Irina le pregunta dónde estaba tocando. El sacerdote advierte que Ginny llegó tarde, y la mujer dice que lidiar con los insectos que lo seguían fue difícil. Entonces, el sacerdote le agradece por estar bien, ya que todos estaban allí, deberían observar la fase a distancia porque el plan estaba a punto de ser revelado. El gigante lanza un ataque usando su guadaña. Lin-Mo se pregunta si era una onda de choque que atraía, pero el parásito simplemente se lanza hacia adelante, llamándolo.
Él reflexiona que momentos antes ella usó la fuerza de atracción para causar una gran explosión y ahora intentaba lo mismo. Luego le dice al parásito que espere porque es una trampa. El parásito se sorprende al acercarse, siendo atrapada por una ráfaga de ataques que bloquea con la espada. La fuerza de repulsión de la guadaña lanza al parásito volando lejos. Luego la criatura carga desde el suelo, apuntando con un golpe descendente a la cabeza del parásito. Ella se sorprende por el intento, pero es golpeada por el ataque. Su guadaña queda incrustada en el suelo, pero no había nada allí. Mirando al frente en busca de los dos, Linmo sostiene al parásito en sus brazos y dice que, como mencionó antes, ella era rápida, pero comparado con él, el gigante estaba al menos 500 velocidades cósmicas por detrás. El parásito se levanta y dice que esa era la habilidad del gigante y no una cáscara ordinaria, mientras Linmo responde que lo sintió. Era más fuerte que las otras piel blanca. El padre Cross explica que un cuerpo se supone que está vacío, pero estaba lleno con el alma y no había armonía. Eso fue lo que pensó cuando vio a la 13 por primera vez. Como ella era tanto una niña divina como una cáscara vacía al mismo tiempo, su alma y carne estaban desconectadas, pero era más sobrehumana que el piel blanca, aunque aún era un poco de ambas cosas. Xiao reflexiona que pensó que solo era su imaginación, pero en esta situación, le pide a su sujeto de prueba que no la decepcione. Linmo solo intenta calmarse y no ponerse ansioso porque ella había liberado la fuerza de atracción antes y sus partes del cuerpo se estaban volviendo blancas en ambas ocasiones. Sin embargo, las partes de bronce podían usar la fuerza de repulsión. Entonces se da cuenta de la habilidad de la criatura. Linmo pregunta si el parásito no le había dicho que la incinerara hace un momento, así que deberían aumentar su poder de fuego. El parásito repite esa frase, pero con una sonrisa, acepta y dice que entiende, pidiéndole a Linmo que extienda la mano. El joven se sorprende por la acción del parásito. Ella coloca su mano entre sus pechos y Linmo pregunta qué estaba intentando hacer. Una ruptura se forma en su cuerpo, dando forma al mango de un arma para Linmo. El gigante carga otra vez con su guadaña, pero la espada emerge del pecho del parásito antes de que el ataque del gigante pueda alcanzarlos. Linmo desenvaina completamente la gran espada y bloquea la guadaña, sorprendiendo al niño con el poder absoluto, lo cual crea una explosión que lo repele. El monstruo cae al suelo con los brazos cerrados. Mientras Linmo apoya la espada sobre su hombro, caminando lentamente hacia el gigante, el parásito avanza desde atrás de él, ya que la mano izquierda podía liberar la fuerza de repulsión, por lo que debería ser atacada desde la izquierda, obligándola a usar la fuerza de repulsión para defenderse. La vista comienza a deformarse mientras Linmo piensa que para controlar el camino de ataque de su oponente. Este era el momento en que su mejor oportunidad para atacar había llegado, avanzando con sus alas. Por lo tanto, contraatacaría desde la derecha del monstruo, obligándola a usar la fuerza de atracción para acercarlo. La fuerza de atracción solo podía usarse para defensa. Entonces, solo podría cambiar el camino del ataque de Linmo. En este caso, eso era exactamente lo que el joven quería porque demostraría que su cuerpo era como un imán siguiendo los flujos magnéticos. Estos flujos se convertían en zonas de aceleración para Linmo porque al agregar la energía cinética proveniente de su rápida velocidad, ese era el momento exacto para darlo todo. Linmo provoca una explosión en el área con su ataque. Respira profundamente después de aterrizar el golpe mientras el gigante mira hacia arriba. Linmo había logrado perforar a la criatura con la espada. El parásito sigue con un golpe descendente, apuntando a entregar el golpe final para terminar la batalla. Cross reza para que Dios proteja a su niño elegido utilizando su ataque de peregrinación dorada. Las luces transportan a Irina al campo de batalla. Ginny cuestiona si fue enviada correctamente, ya que podría causar algo de incomodidad, pero Irina dice que está bien. El parásito estaba a punto de golpear desde arriba cuando Irina desenvaina su espada. Ella dice que es interesante porque es como mirar en un espejo. Irina tenía una cobertura protectora sobre su ojo que la protegía. Finalmente, desenfunda su espada, cortando al parásito. Linmo pregunta quién era esa chica mientras se acerca porque pensaba que era una superhumana. La 13 se deconstruye frente a ellos. Irina agarra su núcleo con la mano, y mientras el parásito intenta intervenir, Ginny advierte sobre un ataque sorpresa. La chica da vuelta a su espada, bloqueando el golpe del parásito. Lanza al monstruo lejos. Linmo la agarra por la cintura. Irina, sosteniendo el núcleo en su mano, dice que la 13 está a salvo y quiere regresar rápidamente, pero Cross pide un momento. El sacerdote dice que podía verla desde allí y la marcaría como un objetivo directo, por lo que debería saltar cuando llegara el momento porque no quería derribar el suelo debajo de ella también. Linmo se pregunta qué intenta hacer Irina mientras la chica se agacha y dice que es problemático. El joven quiere saber por qué un humano intenta salvar al piel blanca, pero Irina simplemente salta del suelo. Cross instruye a Ginny para capturarla correctamente. Luego, la mujer aparece sosteniendo a Irina en sus brazos y dándole la bienvenida. La chica se sorprende de ser recibida por Ginny. Ella le dice a Irina que no se preocupe por la 13, pero la chica maldice a Cross por hacerlo a propósito.
El sacerdote pregunta si también quería estrellarse contra el suelo cuando la llevaron allí porque su habilidad tenía límites. Irina, irritada, lanza el núcleo de la 13 hacia Cross, quien reflexiona que podría tardar un poco más en incubar un nuevo cuerpo, mientras Ginny molesta a Irina. Cross le pide a la 13 que sea una buena niña y duerma en el proceso, ya que el líder de la asociación profética les había dicho antes que se movieran con cuidado y él no podía desafiar a un líder. Sin embargo, realmente quería hablar con los otros dos que habían derrotado a la 13. Mientras Linmo dice que se escaparon, el campo de batalla estaba completamente destruido. Joe comenta que había demasiado humo y no podía ver la situación. Xiao dice que parecía que ya había terminado y Corbin quería saber sobre el monstruo. La doctora advierte que parecían estar a salvo, pero Maggie quería saber sobre Linmo. El oficial llama a Linmo mientras intenta ver a través del humo, preguntándose si Linmo había salido de allí. El joven aparece y pregunta por qué todos estaban mirando hacia abajo y que al 6º piso le hace falta un elevador. En la sala médica momentos después, Joe pregunta si Linmo se golpeó la cabeza ya que parecía una bendición de Dios. El joven está de acuerdo y Xiao le dice que mueva su mano porque ella va a echar un vistazo. Linmo dice que está bien y le susurra a la chica que no es necesario. Xiao responde que no perdería nada dejándola revisar, luego susurra de vuelta que deberían actuar adecuadamente. Joe dice que el hecho de que todos estén bien podría considerarse pura suerte, pero debido a las ondas de choque, las tuberías se rompieron afuera y probablemente el sistema de calefacción ya no funcionaría. Así que después de una gran ronda, volvieron al principio. Pero Linmo le dice que no sea pesimista, ya que la situación no era tan mala como pensaba. Cuando subió las escaleras, descubrió que los nidos de sangre habían desaparecido, lo que significaba que podrían bajar para revisar los pisos inferiores. Pero su grupo era el único que seguía vivo en el edificio, aunque no era momento de lamentarse ya que necesitaban encontrar los suministros del antiguo residente para bloquear el viento y la lluvia. Así que le dice a Joe que no se preocupe demasiado porque les avisaría a todos para que se reubiquen. Mientras Joe tiembla con el teléfono en mano, diciendo que la agencia no perdió tiempo. Afuera, alguien golpea un camión. Las puertas se abren y el soldado saluda al capitán Pabst, al sargento Rhodes y al cabo Lee, diciendo que era el agente secreto Sean White y que estaba allí para entregar las órdenes del refugio para capturar al superhumano Linmo. Bueno gente, hasta aquí nos quedamos por hoy, dale like, suscríbete y deja un comentario si te gustó el resumen, nos vemos.